Comienza una nueva edición de Historias de Piel, con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir. Es una presentación de Androclínica, líderes en salud sexual masculina. Androclínica, para vivir en plenitud el milagro de la vida. Muy buenas noches, bienvenidos a Historias de Piel aquí por Metrópolis FM. Nicole Mendic en la producción, mi nombre es Cintia Caraballo y en la conducción psicólogo y sexólogo Rubén Campero. Buenas noches. Muy buenas noches, Cintia, muy buenas noches, gente de Metrópolis, de Historias de Piel. ¿Cómo les va? Esperemos que bien, esperemos que estén conectados. Que alguien esté ahí. Esperemos en ¿hay país, alguien? Hola. En país tan futbolero es complicado. Sabemos que es complicado. Hay una final de una copa a la que ya no le importa acá a nadie, ¿no? Sí. Alguna gente, bueno, algunos un poco más, un poco menos, pero bueno, lo cierto es que tenemos algo interesante que abarca a todos y queremos saber si vos estás ahí, si vos querés compartir tu experiencia, tu historia, si te arrepentiste en algún momento de algo que tiene que ver justamente con el tema de hoy. ¿Te arrepentiste porque hiciste o porque no hiciste? Es que, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando de sexo en la primera salida. Tener relaciones sexuales o no tener relaciones cuando salís por primera vez con una persona. Suponete que te conoces por Facebook, te conoces por un chat, te conoces por tantas aplicaciones que hay en distintos lugares, te conoces por, sistema que haya para conocerse en un boliche, por ejemplo. Quedan en ese momento o quedan en otro momento y salen por primera vez oficialmente. La primera cita, como se dice en Estados Unidos, más bien. ¿no? Sí, eso de la primera cita acá mucho no lo usamos, ¿no? Pero bueno, sí, pero bueno, es así, la primera salida. Nosotros le podemos primera porque salida. Porque cita queda como mucho más oficial, ¿no? Claro, pero ponele que de alguna forma tiene como un componente más ritual. Ritual en el sentido que esperamos que ese contacto, que esa experiencia tenga, como dice Bourdieu, que es un socio, sí, importa mucho en realidad para lo que trabajamos en estos temas, que es un cientista social, se ha desaparecido, dice que los rituales tienen magia social. O sea que de alguna manera cuando estamos en ellos esperamos que ciertas cosas se instituyan, o sea que realmente se den por hecho, que se produzcan. Y él dice, por ejemplo, los cumpleaños son rituales, los casamientos son rituales. Incluso la primera vez, tradicionalmente en culturas machistas como la nuestra, de tener un primer coito para un varón heterosexual, también era un ritual como de hacerse hombre, como se dice habitualmente, pero en definitiva, un ritual tendría esto que él llama la magia social, o sea, producir rápidamente algo que genere algo. Bueno, primera cita, nos encontramos, nos conocemos, ya nos conocíamos quizá por chatear, y de alguna manera, hay onda, pasa algo. ¿Necesariamente queremos tener relaciones sexuales? ¿Nos apuramos a tener relaciones sexuales? ¿Qué pasa si en este encuentro son un hombre y una mujer, con todos los mandatos que hay para los hombres y para las mujeres, en orden de complemento, en relación a que los hombres se supone que son educados para que siempre quieran tener relaciones sexuales, porque, según dice el dicho, prejuicioso, todo bicho que camina va para el asador, y de alguna manera siempre un hombre va a querer. Todos quieren lo mismo, se dice. Socialmente las mujeres, para los contextos heterosexuales, son educadas también a poner el freno. De alguna manera también estar como muy pendientes, vigilantes, cautelosas, generando como estrategias para ver cómo van a ser evaluadas en esa primera cita y eventualmente si tienen o no tienen relaciones sexuales. Suponete que tienen, o suponete que la chica en este contexto de hombre-mujer acepta subir al apartamento, supongamos que en un apartamento, por decirlo de alguna forma. ¿Está obligada a tener relaciones sexuales? ¿No está obligada? ¿Él necesariamente quiere porque ella subió o lo hace por aprovechar la volada? ¿Qué pasa con el sexo en la primera salida? ¿Tenerlo? ¿No tenerlo? ¿Qué importancia le damos al sexo también? Capaz que le estamos dando una trascendencia mucho más trascendente, valga la redundancia, y quizá no la tenga, pero bueno.
Bueno, la idea es que interactúes, que nos cuentes tu experiencia o tu parecer, lo que vos creas. Por eso interactuamos a través del 095901049. Esto por WhatsApp, agendanos 095901049. También, por supuesto, por mensaje de texto al 1049. Si quieres ubicarnos en Facebook, podés interactuar a través de nuestra página en Facebook, Historias de Piel, o también por nuestro Twitter, @Historias de Piel. Vamos entonces con sexo en la primera salida. Vieron que hacemos una diferencia entre sexo y hacer el amor. Qué eufemismo ¿no? De alguna forma con hacer el amor, porque ¿cómo es que el amor se hace? De alguna manera le damos una trascendencia como muy importante al sexo con amor, al sexo sin amor, lo valeramos. Le damos una mirada también trascendental a este sexo con amor o sexo sin amor, si le damos una importancia moral, en definitiva, también a esto. Y vemos también, de alguna manera, el sexo como algo, si lo vemos como indecoroso, o algo que en definitiva tenemos que justificar, como una promesa de un vínculo. En definitiva, si nos encontramos con otra persona para salir, perdón. Sí. Y supuestamente es distinta esa experiencia de si vamos a tomar una cerveza, si vamos a tomar un café. También cuando generalmente vamos a una primera salida, tenemos una serie como de ideas prefijadas y de escenarios prefijados en donde se supone que esa experiencia se va a dar. Generalmente no pensamos, por ejemplo, en tener una primera salida e ir a una biblioteca, por ejemplo. Depende, pueden haber sectores de personas que quizá lo tengan. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero generalmente parecen no ser los escenarios clásicos. Hay cafés literarios. Por supuesto que hay cafés literarios. No pensamos, por ejemplo, que la primera salida la pongamos tener en un supermercado, más allá que tratamos poder ir a un shopping. Claro. A lo que me refiero es que tendemos a pensar en escenarios bastante ritualizados, estereotipados. Pensamos en ir a tomar algo, intermediamos con el alcohol. Se nos mezclan muchas cuestiones de esta historia de querer seducir, de alguna manera, qué es lo que va a pensar el otro de mí, qué es lo que voy a pensar yo de la otra persona. Pero a su vez también tenemos una mirada bastante banalizada a veces del sexo, de que sí o sí lo tenemos que tener de alguna forma, porque el sexo es eso y nada más que sexo, y de alguna forma hoy por hoy se supone que nos hemos liberado, que las costumbres sexuales han cambiado, que de alguna forma entre hombres y mujeres, también entre hombres y mujeres, porque estos valores, si bien cambian, porque las condiciones, digamos, las reglas de género cambian, por ejemplo, entre hombres, de alguna forma las miradas machistas podrán estar indicando que bueno, que entre hombres no pueden andar con tantas vueltas en la primera salida, y se supone que, como los hombres siempre quieren, bueno, si son dos hombres los que se encuentran en una primera salida, sí o sí van a tener sexo, porque, bueno, no se andan muchas vueltas, generalmente son las mujeres las que, según versan los prejuicios machistas, las que histeriquean más, que van, que vienen, que están con el sí pero no y el no pero sí. Toda esta serie, y que se supone por complemento, como decíamos hace un rato, que los hombres siempre están con el sí en la boca. Habría que ver si siempre están así, ¿no? Si siempre están tan preparados, tan listos, o sí. Exacto. Pero no es que el hombre que si no quiere ir de una al sexo, entonces te toma en serio. Claro, bueno, toda esta cuestión de qué trascendencia le estamos dando al sexo simbólicamente hablando. Esto es, si en el contexto de la relación hombre-mujer una mujer quiere, no solo acepta, porque decir acepta es como que está esperando, o que está de alguna manera, digamos, dejándose llevar por la propuesta activa, quien lleva, digamos, la carreta, que sería el hombre, y por tanto ella simplemente se deja llevar y simplemente acepta. ¿Qué pasaría si en la primera salida es ella quien propone, por ejemplo, que vayan a un lugar porque efectivamente ella quiere tener sexo con él? Por ejemplo, si se lo plantea incluso de entrada, ¿qué podría pasar en esto? Los miedos, por tanto, en esta educación que las mujeres reciben, a que tienen que estar calculando todas estas cuestiones, porque quizás si ella toma la iniciativa, si se muestra directa, si se muestra segura de lo que quiere, en definitiva, porque lo tiene como identificada claramente en ese momento, quizá deba enfrentarse después a la posibilidad de que sea evaluada como puta, como ligera, digamos, como una mujer que de alguna forma, si bien se puede acceder a una relación sexual, no se la va a tomar en serio, como recién decía Cintia. O sea, toda una serie de prejuicios que tenemos en relación a esto, y a su vez los mandatos sociales actuales, ya hace bastante tiempo que están como colocados, en donde se supone que tenemos una mirada bastante banalizada sobre el sexo, en el sentido de verlo como un mero juego, que no tiene consecuencias además emocionales ni vinculares, es simplemente eso, es sexo, ¿no? Es sexo salvaje, simplemente la gente quiere tener relaciones sexuales. La pregunta es si siempre
en una primera salida, en una segunda salida, la cosa es tan sencilla. Enfrentarse a alguien que uno no conoce o una no conoce. ¿Qué inhibiciones pueden estar apareciendo ahí? ¿Por qué razón? Muchas veces se ve personas que están dubitativas. ¿Por qué aparece la duda de tendré o no tendré sexo? Pero si salgo y si voy a tal lugar, le estoy diciendo a la otra persona que en definitiva algo quiero. Bueno, pero algo quiero que estoy interesado o interesada a la persona, y no necesariamente es que quiera tener relaciones sexuales. Pero parece que A, B, C va a llegar a, ¿no?, como a la sucesión de una especie de ecuación que debería como cumplirse, que no necesariamente tiene que ser así, pero lo tenemos como muy incorporado. Así que un poco pensar en todas estas cuestiones, ¿no? Si se tiene sexo en la primera salida y sos mujer y salís con un hombre, ¿qué pasa si de entrada tenés sexo oral? ¿Qué pasa si de entrada tenés coito anal? Encima, incluso con las prácticas sexuales que parecen estarían codificadas en función del tipo de mujer que accede a este tipo de, encuentros. Así que está planteado el tema, que tiene muchas variables. Vamos a una pausa y nos vamos con algo para pensar, ¿sí? Algo para pensar. Preguntamos y respondemos para conocer desde la piel. ¿Crees que resulta fácil para una mujer negociar el uso de preservativo cuando está en la cama con un varón? Algo para pensar. La educación que aún reciben las mujeres, así como el temor a ser consideradas fáciles o ligeras por el varón, hace que muchas no lleven preservativos con ellas y acepten la negativa del varón a usarlo. Estábamos con nos íbamos en el bloque anterior con algo para pensar, vinculado con el tema de hoy, ¿no? Que tiene que ver con el sexo en la primera salida, aunque esto es en general también, no solo en la primera salida. ¿Qué pasa con las mujeres que se vinculan sexualmente con hombres en general y que cuando tienen relaciones sexuales tienen que negociar el uso del preservativo? ¿Qué les pasa, gente, a ustedes? Tanto hombres como mujeres, ¿qué encuentran ustedes en sus experiencias sexuales en general? ¿Sienten ustedes que hay dificultades para la negociación del preservativo entre hombres y mujeres? De alguna forma las mujeres todavía tienen, y los hombres también, porque somos y todos y todas educados desde este lugar, muchos prejuicios en relación al comportamiento sexual activo de las mujeres y decidido de las mujeres y empoderado de las mujeres en el encuentro sexual con un hombre, de alguna forma porque quizá todavía pesen todos estos mandatos femeninos y feminizantes sobre que las mujeres tienen que ser las recatadas, aquellas que en definitiva siempre están poniendo el freno, porque en complemento los hombres serían aquellos que, digamos, se ciegan cuando se excitan, solamente quieren eso, y las mujeres son las encargadas de poner como un freno a ese impulso que los hombres tienen y que supuestamente ellas no tienen, y que por tanto no requerirían de otra persona del otro lado que les pusiera un freno a ellas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta educación que empieza desde muy niñas también, por cierto, en las mujeres, a que tengan que estar prolijitas, atentas a su cuidado, a no mandarse ningún exabrupto y demás, que, digamos, cuando están en la cama no puedan como imponerse en lo que tiene que ver con el cuidado vinculado con el uso del preservativo, tanto sea para una función anticonceptiva como una función profiláctica, ¿no? ¿Cómo esto influye, por supuesto, también en la primera salida, si es que se tienen relaciones sexuales de manera coital? Evidentemente porque no hubo tiempo tampoco, quizás seguramente no se habló mucho de eso en la primera salida, cuando salieron a tomar algo, como generalmente se hace, de cómo les gustaría, qué métodos les gustaría utilizar o cómo utilizar el preservativo. No lo hablan generalmente, esto salvo en algunos casos excepcionales. Entonces, muchas veces esta cuestión de que no se habla mucho, y en el momento incluso de salida de noche, con el alcohol mediante y demás, cuesta mucho estar como conscientes de esto de tener que utilizar el preservativo si es que se tiene una práctica de riesgo, sobre todo lo que tiene que ver con la transmisión de infecciones de transmisión sexual y también, por supuesto, el tema del embarazo. Pero tenemos mucho con esto mucho de la primera salida, ¿no? Muchísimo. Y te invitamos a interactuar, a comunicarte a través de WhatsApp 095901049 o por mensaje de texto al 1049. Dicen por allí algunos de los mensajes que comienzan a llegar. Hola, muy bueno el programa. Lo importante en una relación de pareja es conocerse, dicen por allí. Y el sexo forma parte del conocer al otro. Sí. Es un tema con la relación sexual. ¿O qué es lo que hay que conocer antes de el sexo? ¿Qué es lo que hay que conocer antes? Exactamente. ¿Qué tema en esto de si le estamos dando quizás un plus de importancia moral a las relaciones sexuales? Y también
a partir incluso de lo que estoy diciendo, qué nos pasa actualmente también de si no se nos está yendo la mano en banalizarlo en exceso. Y es un equilibrio difícil de lograr. Es un equilibrio difícil de lograr porque evidentemente venimos de muchas décadas, mucho tiempo de represión sexual, sobre todo de mandatos que tienen que ver con sentir vergüenza, asco y demás por nuestros propios deseos sexuales y por nuestras propias prácticas sexuales, y que supuestamente ahora estamos en una etapa de liberación. Esta liberación también, lo cual tiene aspectos muy positivos, también tiene aspectos negativos en el sentido que se banaliza todo lo que tiene que ver con el encuentro. Entonces, habría que pensar si tener relaciones sexuales está en el mismo nivel que, por ejemplo, ir a tomar un café. Quizás sí, quizás no. Estas son valoraciones que cada cultura y cada momento histórico va a hacer en relación a eso. Hay gente que podría pensar que para tener una buena relación sexual no es necesario conocerse, ni siquiera saber el nombre de la otra persona. Y de alguna manera también podemos entonces pensar en esta banalización, no solo que se dan de las relaciones sexuales, sino en el contexto general de los vínculos, en esta creencia también a veces muy narcisista que tenemos, y estoy pensando mucho desde la línea de este autor Bauman, uno de sus libros como es Amor Líquido, con esta idea de que podemos salir ilesos o ilesas de cualquier vínculo. Yo no creo que en general uno salga ileso o ilesa a un vínculo en términos emocionales, ¿no? Porque, bueno, generalmente las personas, por más que vayamos con una armadura, la gente siempre de una forma o de otra nos toca. Claro, a veces cuando no queremos que nos toquen, y si nos tocan de alguna forma tendemos a asustarnos mucho y tendemos capaz a salir corriendo. Pero quedan muchas preguntas acá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría por tanto con esta cuestión de un sexo mucho más visto en forma descarnada, si ustedes quieren, sin que haya una salida? ¿Qué pasa con el sexo anónimo, por ejemplo, no? O sea, muchas cuestiones vinculadas, ¿qué idea tenemos vinculadas con el sexo recreativo? Y si es lo mismo, por ejemplo, que el sexo de consumo, ¿no? Bueno, tenemos un pequeñísimo corte y seguimos. Dale. Se puede viajar de la Tierra al cielo en 1 hora. Eso es astronomía en séptimo cielo. Somos expertos en nuestra materia. Te esperamos en Robinson 3372 y Larrañaga. Teléfono 22 11 61 22. O visítanos en nuestra página web www.septimocielo.com.uy. Seguinos en Facebook /SéptimoCieloUy y entérate de todas las novedades y sorteos que tenemos para vos. Bueno, seguimos en Historias de Piel hablando de, sexo en la primera salida. Exactamente, la primera salida. No, y bueno, ahí están llegando mensajes, ¿eh? ¿Ya están llegando? Están llegando, sí, distintos a través de WhatsApp y por mensaje de texto. Dice, ay, qué tema más trillado, hay que actualizarse, es una cosa más como cepillarse los dientes. Bueno, justamente lo que yo estaba hablando recién, es un tema a debatir. Tener relaciones sexuales, y particularmente también en la primera salida, es una cosa más. Quizá sí, quizá no. De alguna forma estamos en un momento histórico bastante particular como para poder evaluar cabalmente esta situación, porque evidentemente venimos, como recién decía, de una época en la cual nos han dicho como todo lo contrario, y hoy por hoy, digamos, lo que se nos vende vía mercado, vía consumo en general, es un sexo más libertario, digamos. No, libertario no es la palabra, porque eso tiene un peso muy histórico y político. En realidad, mucho de una libertad que muchas veces es comprada en el sentido de que parece que las relaciones sexuales nos ofrecen una especie de pasaporte a una felicidad, a un ser parte de un colectivo que supuestamente se adapta a estos tiempos actuales de mucho placer, de mucha diversión, de mucha risa, como lo vemos habitualmente en los medios de comunicación, particularmente en la televisión, donde todo el mundo es feliz, aparentemente, cosa que no se ve en la realidad. Nos queda esta idea, ¿no? Si de alguna forma estamos hablando de esto es porque quizá todavía las relaciones sexuales, todavía nada, las relaciones sexuales quizá estén ahí, entre posiciones en que las podamos banalizar y las consideremos como un acto más, cualquiera, incluso que no tenga trascendencia. Es decir, como se dice a nivel filosófico, un acto más bien de inmanencia, es algo que ocurre, que va ocurriendo simplemente, que no tiene ningún elemento que destaque. Así el sexo también es alguna actividad humana que implica algún grado de trascendencia. Pero no trascendencia porque vayamos a volar por las nubes, sino que de alguna manera le queramos dar simbólicamente algún otro elemento más que simplemente tener un acto físico con alguien, que ya en sí mismo es válido, pero si le queremos dar algo más, que no sea necesariamente querernos casar con esa otra persona, ¿me explico? O sea, no se trata de unirnos. Pero es un tema que yo creo que queda en el debate para este valor que le damos a la sexualidad.
Bueno, hay distintos mensajes que están llegando. Por ejemplo, alguno a través de Facebook, donde podemos estar interactuando. Dice, no creo que esté bueno tener sexo en la primera cita. Hay que valorar al otro y ver el terreno general en el que nos movemos. Es mejor dar la expectativa y generar otra cita, dice uno de los mensajes. Otro por allí dice, yo sí tuve con anteriores parejas y fue muy bueno, claro. Ambos decidimos. Claro. Buen programa, saludos. Y hay otro que llega en este caso a través de nuestro WhatsApp, te recuerdo 095-901-1049, que tiene que ver capaz con lo que uno piensa, cree o dice antes y lo que pasa en el momento, ¿no? Después ahí cómo finalmente reaccionan. Dice, estoy escuchando como siempre, y sí, me pasó en estos días, lo invité a casa, él enseguida avanzó. Yo necesitaba más tiempo. Después de unos besos, insinuó que le practicara sexo oral. A mí me agrada la idea, pero no tan rápido. No estaba preparada emocionalmente. Y claro, me pasó pensar que no lo conocía lo suficiente y también, yo bastante mayor que él, ¿qué pensaría? Así que me negué. Solo hubo esa primera vez y una segunda con coito. La verdad, creí que yo era menos miedosa. La expectativa que tendría también él por ser yo una mujer con más experiencia, dice por allí este mensaje. Todas las cosas que se nos cruzan por la cabeza, ¿no? Todas las cosas que se dan también en un primer encuentro, que no lo descalifiquemos. A los primeros encuentros generalmente nos dan como un poquito de ansiedad, nos dan esta idea de qué es lo que puede estar esperando el otro de nosotros, por más que estemos apostando simplemente a conocernos, que parece con esto de bueno, que la gente incluso dice, bueno, sí, vamos a estar en un lugar más cómodo, no tiene por qué pasar nada, cada uno vas a hacer lo que quieras, yo voy a hacer lo que yo quiera, en definitiva. Si hacemos a veces tantas aclaraciones respecto a esto de si vamos a ir a un lugar más cómodo y privado, es porque evidentemente de alguna forma ese primer encuentro, en tanto no conocemos a la otra persona, en tanto vamos avanzando recién en el contacto con el otro, nos produce algo de tipo persecutorio, pero no porque seamos paranoicos y estemos pensando cosas malas del otro, sino porque implica, si ustedes quieren, un poco desnudarnos frente al otro. Y particularmente en las mujeres, en la relación con los hombres, siempre en el contexto, estoy pensando ahora simplemente en el contexto heterosexual, aunque en las relaciones entre mujeres algunas de estas cosas también se dan. Vieron que las mujeres, por vía de lo femenino, como son educadas desde lo femenino, son vistas como que se las asocia más con lo afectivo, incluso con menor deseo sexual. Son las que pondrían más bien freno a los hombres, porque ellas no desearían tanto como los hombres. Esto es un mito también de que los hombres desean siempre y en todo momento, y mucho en particular. Pero bueno, se las coloca en ese lugar y que deben además guardar un cierto recato, ¿no? Y un cierto control de los impulsos, tanto como decíamos hace un rato, desde pequeñas son educadas como las prolijas, las educadas y demás, ¿no? No queda bien, por ejemplo, que una nena se tire un pedo, un eructo, o sea, que ande trepándose a los árboles, que ande sucia. Esto pasa desde muy pequeñas y esto evidentemente después se traduce en ese control que las mujeres tienen que tener sobre su estética, sobre su cuerpo, incluso sobre su desempeño sexual. En esta cultura también, además, las mujeres son vistas, si ustedes quieren, con un valor simbólico de intercambio, y sí, y es terrible decirlo así, pero aún lo tienen, en el sentido que siguen siendo en una cultura patriarcal y machista, simbólicamente las mujeres vistas como moneda de cambio. Ejemplo, hoy recién decíamos, por ejemplo, se dice habitualmente que una mujer puede ser una mujer fácil, o una mujer ligera, o que en una primera salida capaz que no queda bien, que te acuestes con el hombre, porque en definitiva quedas como una regalada. Pensemos en las palabras fáciles, ligera y particularmente en regalada. La palabra regalada nos inscribe la, mirada simbólica de una mujer en el terreno de lo comercial. Si hay una mujer regalada es porque hay una mujer comprada. Si hay una mujer fácil es porque hay una mujer difícil. La mujer difícil es aquella que va a demandar del hombre un trabajo, arduo y difícil trabajo, para poder acceder a su resistencia vinculada con el acceso a lo sexual. Incluso el valor de las mujeres vírgenes como mujeres que no han sido usadas ante aquellas que sí han sido usadas nos coloca en esto de que las mujeres todavía circulan, como recién decíamos, con un valor simbólico de intercambio. Todo esto, y lo vamos a desarrollar más adelante, va a hacer que evidentemente las mujeres queden en una posición a veces muy desigualada respecto al tema de los hombres y vayan a estos encuentros con esta serie de miedos también, porque digamos han sido también educadas para que sobre todo valgan en función de si son valoradas o queridas por alguien. Esto quizá para algunas chicas jóvenes o para algunas mujeres pueda resultarle un poco anacrónico, pero se ve todavía mucho, se ve en consultas, se ve en reuniones de amigos, se ve que muchas mujeres todavía, y los hombres también por complemento, tienen esta serie de valores y de prejuicios respecto a cómo deberían o deben comportarse las mujeres también a nivel sexual, ¿no?
Entonces esto lo que le genera muchas veces, y ya a ver si nos da para hablar, es el gran cálculo que las mujeres habitualmente tienen que hacer cuando están en la relación con un hombre, ya sea en la primera salida o en general, en esto de si salen y hacen cosas en función de si tienen ganas de hacerlas, pero temen ser evaluadas como putas. Y eventualmente cuando entran a dudar, que no saben, porque a veces no es tan sencillo saber si uno quiere o no quiere tener relaciones sexuales en ese momento, incluso ni siquiera saber si quiere tener coito, porque también hay una serie como de guiones que si vos salís tienen que pasar determinadas cuestiones. Llegás a subir al apartamento, tienen que pasar determinadas cuestiones, porque ¿para qué subiste? Bueno, pero ¿cómo para qué subiste? Subiste para simplemente seguir conociendo a esa persona, para ver cómo te sentís en ese lugar, para irte a tomar un café, algo. ¿Que querías y después te arrepentiste o que estás de alguna manera dudando? Sí, esto sucede y no necesariamente eso es histeria, pero lo que pasa es que tenemos como una serie como de mandatos de que si hago determinadas cuestiones y soy una persona grande, se supone que tengo que tener claro mi deseo. El deseo no siempre es claro. Me puede gustar muchísimo la persona que tengo enfrente en ese momento, pero después cuando estoy en otra situación me voy dando cuenta que quizás yo no quiera tener determinadas prácticas sexuales o que ni siquiera todavía quiera desnudarme. Y esto no es ni manipulación, si bien en algunos casos esto puede pasar. No es manipulación, ni siquiera es histeria, porque en este caso la mujer no estaría. Y digo esto porque generalmente se le endilga más a las mujeres estas posiciones cuando están en la relación con hombres, aunque también se ven mujeres con mujeres que estén, nadando en una especie de indecisión porque están como mucho más atentas a si son deseadas o no son deseadas, así caen bien o no caen bien, así gustan o no gustan. Entonces evidentemente esto es lo que le pasa a muchas mujeres cuando sí están en posiciones más histéricas, es que quedan dudosas de su propio deseo porque el deseo principal está en ser deseadas y no en desear. Esto es un problema crónico que muchas mujeres todavía tienen y muchos hombres también les pasa porque, digamos, por inseguridades varias, educación mediante, también han sido más bien educados para esto, como recién decía, desear ser deseados o deseadas y no tanto desear. Esto no quiere decir que los hombres tradicionalmente, cuando siempre quieren y dicen que sí quieren, estén realmente deseando. Ese es otro gran capítulo que en el otro bloque vamos a estarnos metiendo, de cuál es el supuesto deseo constante que los hombres tienen en base a la educación que han recibido. Bueno, nos reencontramos con eso en el próximo bloque. Vamos a una pausa y ya volvemos. Mientras te podés comunicar con nosotros por WhatsApp 095901049 o por mensaje de texto al 1049. Si disfrutaste escuchando Historias de Piel, imagínate cuando las vivas en Séptimo Cielo, donde tus fantasías son habitaciones. Robinson esquina Larrañaga. Seguinos en Facebook /Séptimo Cielo UI y entérate de todas las novedades y sorteos que tenemos para vos. Seguimos en Historias de Piel por Metrópolis FM. Estamos hablando de sexo en la primera cita, sí o no, pero hoy queremos darle también la bienvenida a Infocus, profesionales en infectología, que bueno, desde hoy también nos están acompañando, apoyando a este programa, apoyando Historias de Piel. En Infocus sabes que te brindan asesoramiento en profilaxis, por ejemplo en infecciones del viajero, asesoramiento en vacunas, diagnósticos, asesoramiento en general, ¿no? En las infecciones, en las infecciones de transmisión sexual, claro, bueno, en todo lo que tiene que ver con infectología, tanto de adultos como niños, en el caso de las embarazadas también. Los encontrás allí en 8 de octubre 2323, esquina Boulevard Artigas, o tenés toda la información en infocus.uy. Agradecemos en especial a la incorporación como colaboradores también de Historias de Piel, a Infocus, profesionales en infectología, realmente por apoyar también esta perspectiva que intentamos sostener desde Historias de Piel, que no siempre es fácil, que es una perspectiva que intenta ser, como mucha gente se estará dando cuenta ya hace mucho tiempo, crítica, que de alguna forma no caer en el discurso tradicional sobre la sexualidad que estamos más acostumbradas a ver quizá en medios de comunicación, donde bueno, simplemente se brinda una información que no llena en general, sino que lo que intentamos es, además de brindar información, problematizarla, ¿no? Intentar que las personas podamos pensar sobre
cómo nos paramos frente a los distintos temas e incluso la cantidad de información que ocurre. Así que muchísimas gracias Infocus por incorporarse y bueno, con un tema que son las infecciones, que no son nada menor. El ser humano ha luchado todo desde que existe, ¿no? Ha luchado también con las infecciones y bueno, con estos, cómo nos relacionamos con estos seres, con estos microorganismos que nos provocan estas patologías, o cómo convivimos con estos seres, que bueno, no me parece menor que pensemos en estos temas. Así que muchísimas gracias por la incorporación. Bien, te invitamos a interactuar, como le dijimos, a través del 095901049, en ese caso por WhatsApp, por mensaje de texto al 1049, para contarnos, bueno, por qué algunas mujeres, sobre todo mujeres, ¿no?, evalúan el tener sexo o no, el tener sexo oral por o ejemplo, no. Claro. ¿No? En la primera, pues decís, bueno, sí, pero coito, no sexo oral, o no, directamente no. O cómo crees que quedás, ¿no? Si decís que sí, si sos una persona que tiene sexo en una primer salida o no. Eso de aceptar, sí, ir al apartamento de otra persona, ¿implica sí o sí aceptar tener sexo con esa persona? Bueno, interactúa, te invitamos a que te comuniques con nosotros al 1049, en este caso por mensaje de texto. ¿Cuántos prejuicios también hay, ¿no? En esto de, recién decíamos, en el caso de, no importa si son dos hombres, dos mujeres, o un hombre y una mujer, donde, digamos, una de las partes acepta, digamos, a ir a la casa del otro o de la otra, y supuestamente se aceptó estar en ese escenario más de intimidad, ¿no?, más lejos de lo público, del ruido y demás. Se supone que es porque quiere algo más, porque está aceptando algo más, ¿no? Entonces, si después decís que no cuando estás en medio de la situación, bueno, no histeriques, ¿no? ¿A qué viniste, en definitiva, ¿no? O a qué estás jugando. Expresiones que habitualmente se escuchan por ahí, ¿no? Y que hoy hablábamos hace un rato antes de ir a la pausa, de cómo esto pesa mucho en las mujeres y también en hombres, porque tanto en los contextos heterosexuales como en los contextos homosexuales, ¿no? Insisto, entre hombres o entre mujeres. Pero, digamos, cómo de alguna manera estas obligaciones a que se cumplan determinados guiones hacen que, digamos, las mujeres en general y sobre todo también, sí, las mujeres en particular cuando están en los vínculos con hombres, tengan que de alguna manera estar como haciendo, como decíamos hoy, un cálculo. Un poco Cintia lo planteaba recién, calcular, ¿no? Bueno, tengo o no tengo relaciones sexuales, quiero o no quiero, en definitiva. Esta pregunta que uno diría, pero bueno, ¿por qué aparece esta pregunta tan comúnmente? ¿No se supone que te das cuenta si deseas? Yo creo que en general cuando se plantea una claridad lineal respecto al tema del deseo sexual y todo lo demás, si no es claro y lineal, se considera que es histeria, tiene a mi criterio mucho que ver con la cultura en la cual nos educamos todos y todas, que es una cultura principalmente masculina. Quiero decir que hay de alguna manera como que la cultura general es la cultura que inventa un determinado colectivo de hombres que, bueno, sí expresa su deseo sexual de manera lineal. Quiero decir, es miro, me gusta, quiero y hago. Bien, es súper respetable, es una línea, una forma de expresión aparentemente libre de toda duda obsesiva, es una expresión aparentemente libre, siento, ¿no?, elijo y actúo, sin vueltas. Las vueltas parece ser que genera gente vueltera, que parece que estuviera como de alguna manera manipulando la situación. Estamos de acuerdo que sí, hay mucha gente vueltera que manipula la situación. De todas maneras, también es importante que podamos pensar que no siempre las personas se expresan de la misma manera, tanto sea hombres como mujeres, cuando tienen un primer encuentro con alguien, de si me gusta, quiero, actúo. No todo el mundo. En ese proceso muchas personas dudan, muchas personas, y no porque dudar esté mal, no porque dudar sea de alguien que es más bien inmaduro, no porque dudar más bien sea de alguien que en definitiva está jugando con el otro y le está mandando dobles mensajes o mensajes contradictorios, sino que muchas veces cuando estamos con alguien vamos y venimos en relación al tema del deseo. Mucho más si soy mujer y fui educada en relación a que siempre tengo que estar apretando el freno, siempre tengo que estar pensando más bien en cómo me van a desear a mí, si estoy linda, si alguien me va a querer, en definitiva, seguramente no esté tan familiarizada con mi deseo. Voy a estar muy lejos de esta
forma de expresión del deseo que recién planteaba, más lineal, de miro, me gusta y actúo. Si bien muchas mujeres también lo hacen, pero la educación que aún reciben tiene mucho esto también. Entonces, evidentemente que ahí se produce toda una serie como de dudas, incluso de cálculos, porque se sabe, estas mujeres no son tontas, que además están frente a alguien que fue educado en la misma cultura y que piensa de manera machista. Por más que de alguna forma sea alguien que se plantea desde un lugar mucho más libertario. Esto está en la cultura. Entonces, se tienen relaciones sexuales en la primera salida, dos seres open mind, pero es posible también que puedan aparecer temores en decir, me muestro muy abierta sexualmente, tengo sexo oral, permito que haya coito anal, tengo la posición de andrómaca, que en otros programas hablábamos de posiciones sexuales, que es cuando, en este caso, la persona penetrada va arriba en la pelvis del hombre. ¿No será esto de alguna forma una manera de expresarme muy abierta, que pueda ser mal evaluada por la otra persona? Bueno, toda una serie de dudas que uno dice, bueno, qué cabeza más complicada, ¿no? Que no solo pasan las mujeres, pasan muchos hombres que se vinculan con mujeres y pasan muchos hombres que se vinculan con otros hombres. Y pasan mujeres que se vinculan con mujeres también. Digo esto porque las cosas no son lineales y me parece que es importante también que podamos pensar no solo en todos estos mandatos, sino también en la serie de mandatos inmediatos que hay. Bueno, si yo salgo, supone que tengo que cumplir con un guión. No, si yo salgo es porque quiero algo, pero no sé bien qué es lo que quiero. Y no tengo por qué saberlo. Y en definitiva, bueno, voy a conocer a alguien, a experimentar algo, a ver qué es lo que va pasando. Pero claro, si de alguna manera todos estos mandatos me presionan, tanto para decir que sí ya, como para decir que no o no sé, seguramente voy a terminar haciendo cosas que no esté deseando realmente. Y esto se los decía con el supuesto sí, porque el supuesto sí, quiero siempre, y como sea, quiero, es un poco sospechoso también. Si siempre quiero, en todo momento quiero, y si salgo quiero, bueno, seguramente tampoco debo tener muy buena conexión con mi deseo, porque en general el deseo va y viene. En general puede pasarme, por ejemplo, si soy un hombre y salgo con una mujer o con otro hombre, que de alguna manera yo tenga cierto temor, incluso por ejemplo a mi desempeño. ¿Podré tener o no podré tener una erección? Si es que se me cruza por la cabeza una cuestión así. ¿Estaré a la altura de esta persona, como me la imagino que es, para tener un encuentro sexual? ¿Me gustará? Todas estas dudas también evidentemente pasan por las cabezas de los hombres, pero los estereotipos de género que tenemos en nuestra cultura nos siguen diciendo que esto más bien es un componente de lo femenino, que las histéricas son las mujeres o aquellos hombres que de alguna manera funcionan de una manera más femenina, pero los hombres que se precian de tales, entre comillas, son claros, saben lo que quieren porque siempre quieren. Pero insisto, si de alguna manera siempre vos querés, evidentemente algo está pasando también en la conexión con tu propio deseo. Quizá no siempre estés conectado, porque si siempre decís que sí y si siempre estás deseando, bueno, no puede ser que sea siempre tan lineal, ni puede ser, por ejemplo, como dice el dicho, que todo bicho que camina va para el asador. Así que quería un poquito centrarme en esta idea que tenemos, porque hay bastantes injusticias que incluso se cometen, situaciones que rozan o que son directamente violentas, en donde alguien pueda forzar a otra persona porque esta persona aceptó pasar a un determinado espacio donde se supone que en ese espacio deberían darse determinadas cosas. Cuestiones para pensar y esperamos saber qué opinan ustedes respecto a todo esto. Bueno, a ver, distintos mensajes están llegando. Dice, hola, soy mujer y los hombres ya me dan asco, solo quieren sexo en la primera salida, no tengo suerte para encontrar una pareja seria. Bien, eso es un estereotipo, o sea, obviamente que no todos los hombres quieren sexo enseguida, y no estaría mal tampoco que las personas quisiéramos sexo enseguida. El tema es cómo lo planteamos y para qué lo planteamos. De acuerdo a los estereotipos y los elementos principales que los hombres aún recibimos, porque esto se ve hasta cómo se educa a los niños chiquitos actualmente, genera esta idea de que los hombres siempre quieren lo mismo, ¿no? Esas frases estereotipadas además que se dan como muchísimo. Pero la educación masculinizante que se le da incluso a los niños aún tiene mucho el componente sexual, ¿no? Parece que hacerse hombre es de alguna manera, ya que un nenito chico diga que le gusta una compañerita en el jardín. Y esto lo he escuchado muchas veces. No se dice lo mismo de una nena. O sea, una nena no se hace nena, no se hace mujer, digámoslo así, por una actividad sexual. Entonces, evidentemente, la conformación de la identidad de género masculina tiene un componente sexual muy grande.
De hecho, en la adolescencia tradicionalmente se decía, y se dice actualmente, que debutar sexualmente, esto es, meter el pene dentro de una vagina, implicaba hacerse hombre. ¿Hacerse hombre? ¿Cómo es que alguien se hace hombre? ¿Se hace hombre a través de un coito vaginal? Suena un poco extraño que el contacto entre mucosas, y esto con todos los riesgos que implica, ya que estábamos hablando hace un rato de Infocus, sea un elemento indicador para la constitución de la identidad masculina. Pero estas ideas las tenemos. Decimos hacerse hombre cuando alguien tiene un coito vaginal con, evidentemente, una mujer, si estamos hablando de vagina. Entonces, evidentemente, mucha de esta compulsión que los hombres siguen recibiendo como educativa en relación a cómo deben valorar y sentir su desempeño sexual, está muy vinculado incluso con que todas las actividades sexuales tengan que de alguna manera indicar, esto es un estereotipo y sigo aclarando, que me disculpen muchos hombres que no lo sienten así, por suerte hay muchos que no lo sienten así, pero hay muchas veces una necesidad como de mantener alejada cualquier situación emocional, en el sentido de que eso es la posibilidad que me da como para gozar sexualmente. Si yo de alguna manera empiezo a sentir algo, si la persona, aunque no es que la quiera, pero si la persona me llega desde otro lugar, puede que de alguna manera yo ya no me sienta tan armado y pueda tener alguna debilidad y por tanto, digamos, ya no pueda tener ese deseo sexual y ese desempeño sexual que muchas veces parece como muy claro, pero que más bien muchas veces está armado. Bueno, repasamos algunos otros mensajes que llegan. Nuestro WhatsApp, te lo reitero, 0959-01049. Dice, si tengo sexo, también es sexo oral, no solo tengo coito, es completo. Dice por allí este mensaje. Otro, con respecto a la pregunta de hoy, creo que para que sea bueno hay que dejarse fluir, dice allí en su mensaje. Te reitero que también estamos en Facebook, donde te podés conectar con nosotros, Historias de Piel, y donde están pidiendo que mandes saludos. Me encanta esto, me mandan saludos. Para Cristina y su hijo Jorge, que bueno, Cristina, ambos escuchan el programa. Esto, bueno, ¿viste? Cristina y Jorge, abrazo grandote. Bueno, mandados entonces los saludos de aquí de Historia de Piel. Bien, gente, estamos con el sexo en la primera salida y como verán ustedes nos enfrentamos con prejuicios de género muchísimos, ¿no? O sea, no importa si es entre hombre y mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, estos prejuicios están. Esta serie de mandatos también en relación a cómo se supone que tenemos que tener relaciones sexuales. Hoy por hoy, la experiencia sexual, el placer sexual se nos vende como promesa de felicidad o por lo pronto como esa instancia de que tengo vida. Si tengo relaciones sexuales tengo vida, si salgo con alguien tengo vida, supuestamente vida en el sentido de que, digamos, la habito a mi vida y que, bueno, puedo ser feliz de alguna forma, pero le damos una trascendencia a la actividad sexual como que si fuera principalmente la única que de alguna forma nos hace sentir plenos a nivel de vida. Pensemos en la gente que es célibe, la gente que elige no tener relaciones sexuales o que elige no tener deseo sexual, cómo se deberían entonces sentir si es que no participan de esta especie de circo que tenemos hoy, donde supuestamente todo el mundo quiere lo mismo a nivel sexual. Pero claramente nos enfrentamos con muchos prejuicios de género en medio de todo esto, ¿no? Solo para pensar y que rápidamente hagamos un ejercicio mental, les pido a ustedes que imaginen, por ejemplo, ahora a una mujer que tiene contacto sexual con muchos hombres, ¿cómo la catalogamos? Ahora que pensemos, por ejemplo, a un varón que tiene contacto sexual solo con un varón, a una mujer que tiene contacto solo con una mujer, y ahora pensemos en un hombre que tiene contacto sexual con muchas mujeres. ¿Qué nombres les ponemos? ¿Cómo evaluamos estos comportamientos? Seguramente de manera muy distinta, y seguramente el que lleva todos los ganadores positivos es el último, o sea, el hombre que tiene contacto sexual con muchas mujeres. Estos prejuicios todavía siguen muy presentes, así que a prestarles atención porque con ellos evaluamos también este sexo en la primera salida. Nos vamos a una pausa y nos vamos con un ¿sabías qué? Consejos útiles y piques de interés. ¿Sabías qué? La educación sexual es algo que libera y responsabiliza en materia sexual. Nos ayuda a querernos, cuidar a los otros y a aceptar la diversidad. Sí,
Seguimos en Historias de Piel. Nos escuchás a través del 104.9 en Montevideo, 95.9 en el este, o también a través de www.metropolisfm.com. Estamos hablando de sexo en la primera salida. Sexo en la primera salida, gente. Estábamos con muchas cuestiones de esto de si planificarlo, si dejarse fluir o no dejarse fluir, si consideramos las relaciones sexuales de una manera, si ustedes quieren, banal, como algo más de la vida, en términos filosóficos, como inmanencia, algo que va transcurriendo simplemente, o si le damos a lo sexual un peso trascendente, moralmente, afectivamente, espiritualmente. Depende. ¿Cuál es la posición que tenemos respecto a esto y cómo esto se traduce en la primera salida? Cómo se traducen también los estereotipos de género, los prejuicios de género que tenemos, si somos hombres, si somos mujeres, cómo se supone que tenemos que actuar respecto a nuestro género en función de una primera salida y en función de cómo nos paramos frente a una relación sexual en la primera salida. Si tengo que ocupar posiciones femeninas que tengan que ver más con un recato, más con un freno, más con un cálculo, de alguna forma porque quizá históricamente fui educada, incluso educado, más para hacer desear a otro sobre mí que desear yo al otro como una actividad activa, valga la redundancia. ¿Qué pasa con los hombres también y la educación hipersexualizada que reciben desde muy pequeños, que les está diciendo todo el tiempo que siempre tienen deseo sexual y que quizá esto a veces les dificulte mucho esta posibilidad de hacer silencio y presencia para formularse la pregunta si de verdad están deseando tener relaciones sexuales o no con la persona que tienen enfrente, ya que bueno, salieron, hicieron todo el ritual que había que hacer para conocerse con alguien y se supone que entonces los hombres siempre de alguna forma quieren. Yo tengo aquí un texto que a mí se ha circulado por mail, es un poco misándrico, diría yo, en el sentido que desprecia mucho a los hombres en general y a la masculinidad en relación a cómo se supone que son vistos en relación a su deseo sexual. El texto dice, no sé, el origen, las frases del hombre y su verdadero significado, ¿no? Dice: creo que lo mejor va a ser tomarnos un tiempo. Y en realidad estaría diciendo: pruebo con otra, cualquier cosa vuelvo. Otra frase dice: soy un romántico. Y en realidad estaría diciendo: que te alcance con esto porque no tengo un mango. Otra frase es: después te llamo. Y diría en realidad, como un subtexto: prefiero cortarme las bolas antes de volver a verte de nuevo. Cosas bastante, no solo misándricas, sino también misóginas, ¿no? Sos la única mujer por la que alguna vez me he interesado seriamente. Sos la y en realidad estaría diciendo: sos la primera mujer que me da bola. Bueno, y así toda una serie de frases de las ideas que tenemos en relación a cómo se supone que los hombres se comportan sexualmente, a los engaños que supuestamente hacen los hombres, porque como siempre quieren lo mismo, según dice el estereotipo, generan eso. Y por complemento aparecen estas posiciones, si ustedes quieren, más dubitativas, más de cálculo, con el cual generalmente las mujeres han sido educadas, y diríamoslo así, que se traduciría como más a nivel inconsciente en decir, por ejemplo, yo no defino si quiero o no, ya que no sé lo que realmente, no lo sé realmente, porque mi acento está en ir seduciéndote para seguir eternamente el anhelo de que me quieras, de que algún día me quieras y seamos felices, podría decir inconscientemente estos guiones habitualmente femeninos. Es estar siempre en proceso de ir tras tu deseo. Una vez que lo logro, siento culpa porque no me siento merecedora. No, es una culpa en realidad que psicoanalíticamente se ha teorizado bastante, y rechazo la oferta o soy ambigua con respecto a esta. Esto sí le ocurre muchas veces a muchas mujeres y también a algunos hombres. De hecho, doy todas esas vueltas porque no me siento merecedora del amor, pero también soy histérica, podríamos decirlo así, porque no me enseñaron a tener guiones propios sobre mi deseo. Me dijeron que mi deseo era ser deseada exclusivamente. Por eso seduzco, soy deseada, y cuando lo logro se acabó el cuento. Como deseo, por tanto, más allá del ser deseada. Esto evidentemente, si bien psicopatológicamente se ha incorporado entre los llamados trastornos histriónicos, diría yo que pesa sobre muchas personas en el sentido, y muchas mujeres, pero también algunos hombres, en el sentido de decir, bueno, ¿qué hago con mi deseo sexual? ¿Cómo lo expreso? ¿Me animo a expresarlo? ¿O lo estoy expresando demasiado quizá? En el caso, por ejemplo, de guiones masculinos que no necesariamente revelan lo que de verdad estoy sintiendo en cada situación en particular. Son todos los entrechoques que tenemos por esta educación que recibimos.
Bueno, a ver, están llegando mensajes, tenemos también algunas cositas para compartir. Vamos con algunos mensajes. Dice, estuve casada 10 años con el papá de mis hijos y siempre me dijo que era una puta por haberme acostado con él en la primera salida. Bueno, ahí tenés. Claro, sí, o sea, pero él dice esto también porque lo avala una cultura, no es que esto sea verdad, por supuesto, ¿no? Pero digo, lo avala una cultura. ¿Y qué tema? Fíjate, tengo acá también otro texto para seguir con todas estas cuestiones que también me había cegado hace muchos años, ¿no? De hecho está en uno de mis libros. Las palabras que usamos, ¿no? Por ejemplo, zorro, héroe justiciero, zorra, puta, perro, mejor amigo del hombre, perra, puta, aventurero, osado, valiente, arriesgado, aventurera, puta. Cualquier, significaría fulano, mengano, sultano. Cualquiera, puta. Otra palabra, callejero, sería de la calle, urbano y demás. Callejera, puta. Hombrezuelo, podría decir que es un hombrecillo mínimo, pequeño. Mujerzuela, puta. Hombre público, personaje prominente, funcionario público y demás. Mujer pública, puta. Y algo más antiguo, hombre de la vida, hombre de gran experiencia. Mujer de la vida, puta. Desde el propio lenguaje, de alguna manera las trampas están ahí para que caigamos en ellas. Es que bueno, así es como nos educaron. Y son frases que tenemos como muy en el cotidiano, ¿no? Y bastante las decimos. Si no tenemos algunos ejemplos, ¿no? En nuestro micro. Vamos a ver cómo hablamos. El pez por la boca muere. Lo que realmente expresamos sobre la sexualidad en lo que decimos al pasar y sin darnos cuenta. Cerrá las piernas, nena. Sentate bien. ¿Ya andas loquita? ¿Estás menstruando? ¿Vas a abandonar a los niños para trabajar? Así está el mundo de que la mujer salió de la casa. A mi mujer la tengo bien atendida. ¿Qué le vas a hacer de cenar a tu marido? Esta tiene pinta de prostituta barata. No te regales así. Deja que él tome la iniciativa. La vida sexual de una mujer termina con la menopausia. Cuidado, mija. Si no la atendés bien, va a buscar algo afuera. Te digo que las mujeres son las peores. Conserva tu virginidad. Después ya nadie te va a querer. Si una mujer golpeada no denuncia, es porque le gusta. Me clave terrible, mina. Es toda una señorita. Delicada, frágil, tan femenina. ¿Vos con novio? Eso no queda bien a tu edad, abuela. Si llegó al cargo, fue abriéndose las piernas. Me parece que patea para el otro cuadro. Y por algo la violaron. ¿Dos mujeres juntas? ¿Qué pueden hacer en la cama? Ay, no te muevas así. Van a pensar que sos una puta. No existe la amistad entre el hombre y la mujer. Ay, no sabes. Ayer mi marido me sacó a cenar. Ese color es de nenas. ¿Ya estás llorando, maricón? En una pareja de hombres. ¿Quién hace de mujer? El tamaño del pene importa. ¿Y vos? ¿No tenés novia todavía? Prefiero que mi hijo sea ladrón a que sea puto. Andá a jugar al fútbol, carajo. No te quedes con las mujeres. Y sí, pobre tipo. Es homosexual porque creció entre mujeres. ¿Y para qué sos macho entonces? Salí de las polleras de tu madre. Con un sopapo controlas a tu mujer. ¿Qué es eso que viene caminando ahí? ¿Hombre o mujer? Dale, decí nomás. Que acá somos todos hombres. ¡Hijo de puta! ¡Qué chupapija que sos! Si tenés pareja, no precisás masturbarte. Se infectó de SIDA por ser promiscuo. Me hice puto tratando de terminar este trabajo. Qué frase, sí. ¿Cuántas? Las hemos escuchado unas cuantas de ellas. Todas. Sí. Ya las hemos pasado en Historias de Piel, tenemos otros ciclos también de frases, una específicamente que hicimos para las madres, otras sobre masculinidades y demás. Pero ahora yo estaba escuchando y le digo, qué fuerte. Como mucho, ¿no? Todo junto ahí, toda la cultura junta, ¿no? Toda la cosa espantosa que reproducimos todos los días. Y digo espantosa y me hago cargo ideológicamente de lo que estoy diciendo, porque se podrán imaginar ustedes con lo que escucharon, que estas frases que intercambiamos, que repartimos a diestra y siniestra, evidentemente lo que logran es hacernos daño, evidentemente que lo que logran es que nos confundamos muchísimo y que surtan efecto y que impacten en situaciones como las que estamos hablando hoy en Historias de Piel, que es el sexo en la primera salida. La serie de guiones, expectativas, fíjate frases como no te regales así, deja que él tome la iniciativa, ¿no? Frases que se le dicen a las mujeres que se vinculan sexualmente con hombres. ¿Qué quiere decir regalarse, no? ¿Y qué quiere decir esto regalarse así? ¿Y por qué hay que dejar que él tome la iniciativa?
¿Por qué de alguna manera él no puede ser abordado? ¿Qué pasa con la pasividad en los hombres? ¿Qué pasa con esto de que un hombre pueda estar también en duda y que en definitiva sea ella quien remate en definitiva la situación de decirle a él, bueno, dejate de dudas y vení conmigo y vamos a tener relaciones sexuales? ¿Qué pasaría con esta situación? ¿En qué lugar quedaría él en términos de masculinidad? ¿Qué pensarían sus amigos si se enteraran que él tuvo una experiencia sexual con una mujer que en definitiva fue ella quien tomó la iniciativa y lo sacó a él de una duda? Digamos, no tomó él la iniciativa, sino que la tomó ella. O sea, toda esta serie de prejuicios, toda esta serie de estereotipos, toda esta serie de, digamos, historias nefastas, en definitiva, que seguimos intercambiando entre las personas y que en última instancia nos alejan. Muchas de las primeras salidas, con tantos guiones, con tantos rituales rígidos que tenemos de si, bueno, si salimos y vamos a tomar algo y me hago el lindo, me hago la linda, que está bien los rituales de seducción, pero que en definitiva no apostamos mucho a una sinceridad en el vínculo, más allá que estemos de acuerdo también que todo acto de seducción siempre tiene un cierto nivel de engaño, pero más allá de esto, ¿no? ¿Para qué salgo con alguien? Que esa es una pregunta primaria. ¿Para qué? ¿Para tener sexo? ¿Para buscar pareja? ¿Para llenar el fin de semana? ¿Para dejar de sentirme solo o sentirme sola? Son todas preguntas que de alguna forma sería interesante que nos podamos formular y que actuemos en consecuencia también, ¿verdad? Y que seamos claros y claras también en lo que queremos cuando nos vamos a vincular con alguien. Darnos cuenta que los vínculos sí son complejos, que las personas somos complejas, que no toda duda, que no toda ida y venida, en definitiva tiene que ver con una posición histérica. De hecho es una manera de estigmatizar sobre todo el tema de las mujeres. Había una frase que andaba dando vuelta por ahí terrible, que es por algo la violaron, ¿no? Cómo de alguna forma las ideas vinculadas con lo histriónico en las mujeres de que tienen dudas, que no saben, que sí, que no, que sí, supuestamente cuando acceden y después dicen que no, bueno, pero ella dejó, ella quiso. ¿Para qué entró al apartamento? ¿Para qué lo hizo? Los medios de comunicación abundan con este tipo de mensajes terribles hacia las mujeres, ¿no? Con la violación, como cualquier otra cosa. ¿Por qué andaba sola por tal lugar? Y bueno, por lo que sea que andaba sola por tal lugar, pero seguramente no quería que la violaran y seguramente mucho menos quería, pues no quería tampoco lo otro, que la asesinaran. Pero estos son los mensajes que habitualmente desplegamos a nivel sexista, a nivel misógino en nuestra cultura, en relación a la culpabilización compulsiva que hacemos sobre todo lo que le sucede a las mujeres. Y bueno, ella provocó. Si ella provocó, ahora que se aguante. ¿Qué es lo que tiene que aguantar? Estamos de acuerdo que quizá algunas posiciones histriónicas puedan generar algún malestar en quien está del otro lado y que de alguna manera supuestamente espera una definición para ese encuentro sexual o para que se dé algo claro a nivel sexual, pero esto evidentemente no habilita a que esta otra parte que supuestamente sí quiere y está clara en lo que quiere tenga derecho o permiso para poder violar a la otra persona o forzarla de alguna manera para que la otra persona haga algo que en el fondo no está queriendo. Si la persona está en duda, hacemos otra cosa, vemos una película, nos tomamos un vino, disfrutamos de este momento cálido que estamos aquí, conversamos, nos acariciamos, nos tocamos, incluso hasta tenemos sexo oral, pero vamos hasta donde queramos. No voy a acceder a tener una práctica sexual para agradarlo a él o a ella. No voy a pasar por un momento simplemente porque hay que hacerlo, porque llegué hasta acá y ya que estoy acá lo tengo que hacer. No voy a hacer algo que no quiero para no quedar como una histérica o un histérico. No voy a hacer algo que no quiera para no quedar como una puta, por ejemplo. Voy a hacer lo que quiero. Pero esto requiere de mucha reflexión, requiere de mucha mirada interior, requiere de que las personas empecemos a cuidar también las formas en que hablamos. Recuerden lo que acabamos de escuchar, algo tan fuerte, cotidiano, lamentablemente. Y debemos hacer, por tanto, las personas una revisión de nuestras actitudes, no solo a nivel de género, sino también a nivel de los vínculos. De vuelta, ¿para qué salimos con alguien? ¿Qué es lo que realmente queremos cuando salimos con alguien? ¿Qué cosas nuevas se nos ocurren para introducir cuando salimos con alguien? ¿Cómo podemos realmente sentir algo más de libertad, de alivio y de ganas de sentir que eso es divertido, que está bueno y no simplemente que tenga que ir a rendir, que tenga que ir a aparecer alguien en particular, por lo que sea, por mi género, por mi posición social, por mi orientación sexual, por lo que sea? No. ¿Cómo liberarnos de guiones para poder encontrarnos con el otro?
Bueno, tenemos algunos mensajes. Dice, yo ni loca, un beso me parece jugado en la primera cita. Capaz soy muy cauta. Pregunta por ahí. Bueno, cada uno es como cada uno piensa, siente y demás. Dice, me imaginaría este programa saliendo en un país musulmán. Dice, somos lo que nos programan en la cabeza. Sí, gracias por lo que hacen, dice. Gracias. Por ahí. Claro, estaba pensando con tu relato y con lo que estabas comentando, ¿no? Claro, que es... Todo tiene que ver con la sociedad machista que somos. Y leía mientras tanto este mensaje, y digo, claro, acá nos parece de pronto determinadas cosas exageradas, pero en otro lugar qué tanto más exagerado resultan otras cuestiones, ¿no? Sí. Como, o que si bien parecemos que en cosas estamos como muy retrógrados además, decimos, bueno, pero ¿y entonces en qué punto están otros, no? Y tiene que ver mucho con la educación, con la cultura, con la religión, ¿no? Lo que pasa es que también lo que el mundo árabe critica de Occidente, es interesante también a veces escuchar las críticas que se hacen desde ahí, con el tipo de libertad que nosotros vivimos en Occidente, que yo la prefiero por supuesto, ¿no? Ante lo que se ve sin digamos, para nada ingresar en lo que tenga que ver con la islamofobia, digámoslo así, para nada, pero sí, en relación, viene bien, toda mirada exterior viene bien. ¿Cómo vivimos hoy la libertad a nivel occidental? Vía, por ejemplo, consumo, vía, por ejemplo, lo que nos plantea en general esta supuesta libertad de mercado, en donde mucha gente, porque esto se ve en consultas, se ve en muchos lados, donde la gente tiene mucha actividad sexual, pero no necesariamente está sintiendo más placer. Entonces, es súper importante que realmente hayamos adquirido actitudes más de libertad, más de sinceridad, más de decir, bueno, mirá, sí, yo tengo deseo sexual y quiero expresarlo en la primera salida, segunda, no importa, o sin salida, pero siempre y cuando yo pueda tener un espacio como de silencio interno y que no esté atiborrado o atiborrada de mensajes que me dicen que sí lo tengo que hacer. Si no estamos en la misma que antes, al revés. Antes me decían que no, antes tenía que poner un freno, antes a las mujeres todo el tiempo tenían que poner un freno y decir que no, aunque estuvieran deseando que sí, y los hombres decían que sí, aunque quizás estaban deseando que no. Hoy tenemos la oportunidad de desarrollar un sentido crítico para ver qué es lo que queremos hacer cuando estamos con alguien y también cuando tenemos relaciones sexuales con alguien. Bien, nos vamos a una pausa. Dale. Y ya volvemos. Seguimos en Historias de Piel. Te comentamos que también interactuamos a través de Twitter, @Historias de Piel, o también en nuestra página en Facebook, Historias de Piel. Estaba pensando en toda la serie también de estereotipos que hace un rato leíamos en un texto, ¿no? En relación a lo que supuestamente cuando los hombres dicen algo, los hombres en forma estereotipada, ¿no? No todos los hombres. ¿Y cuál es el verdadero significado de estas frases, ¿no? Por ejemplo, otra frase que es: hoy estás muy linda, hasta que me quede sin espermatozoides no paro, estaría diciéndole el subtexto, ¿no? Son frases bastante claramente misóginas, ideas misóginas, pero que si nos hacen sonreír o nos hacen reír, evidentemente es porque estamos de alguna forma haciendo empatía con respecto a esto, o por lo pronto reconociéndola como mandatos o ideas que circulan dentro del imaginario social sobre cómo se supone que los hombres son en relación al comportamiento sexual. Y el tema de la primera salida, que habitualmente son las posiciones más femeninas o las mujeres las que son como muy cuestionadas, vinculadas con esto del sí pero no, o las que tienen que poner el freno. Pasa mucho también en la relación entre hombres, en donde se supone que, bueno, son dos hombres, ambos deberían querer, porque bueno, entre hombres no hay que andar con mucha vuelta, ¿verdad? No se podría, esto sería como más de mina histérica, como se dice habitualmente, y ahí también se producen toda una serie de mandatos muy fuertes, en donde, bueno, nos encontramos, salimos, y bueno, ya tiene que pasar algo, ¿no? Cual de vuelta, ¿no? Genera toda una serie de mandatos que no es la idea que nos pongamos tantas obligaciones cuando estamos conociendo a alguien o cuando tenemos un primer contacto con alguien, sea de tipo erótico o no sea de tipo erótico. Pero esto en general afecta mucho también a los hombres, no solo a las mujeres en general, porque, bueno, genera una obligación. Piensen ustedes también en cómo algunos hombres tienen
ciertos temores también, o ideas o dudas en relación a su desempeño, porque la educación también que reciben es que siempre tienen que rendir, ¿no? Tengo en uno de mis libros un texto vinculado, creo que en el capítulo 3, bueno, no me acuerdo, que está relacionado con el tema del desempeño en el caso de los hombres, y hago hablar a un supuesto personaje, que es en realidad una mezcla de pacientes y cosas que uno ha escuchado durante tantos años, y lo hago decir cosas, ¿no? Él va hablando de su pene, cómo se vincula con el tema de la erección, con el tema de cómo su padre lo educó a ser macho, qué valores recibió y demás. Y por ejemplo, una parte, lo hago decir, es que el pene de un hombre es algo de lo que siempre se habla. Hoy me doy cuenta de ello. Bueno, en realidad, por ejemplo, ¿cuánta historia con el pene? Le dice mejor este párrafo que es más revelador. Si estoy en una reunión de amigos y aparecen los chistes sobre el tamaño y los comentarios sobre hazañas sexuales, me vuelvo a dar cuenta de que todo se resume en medir nuestra autoestima, nuestro valor de machos, en centímetros de carne dura. Eso me hace sentir como si estuviera desnudo, como si mi pene no fuera mío, sino algo que las demás personas pueden alabar o denigrar. Algo público que debe aspirar a ser siempre más de lo que en realidad es. Y por supuesto, que al ir a la cama con alguien la cosa se va a complicar. Eso que tengo entre las piernas se apodera de mí, me sustituye en su imponente presencia. Él debe ser el protagonista de la escena, para mí y para quien me acompaña. Si no, fracaso total. Y encima se supone que es para disfrutar, para pasar un rato agradable con alguien y ser espontáneo. Mi pene en esos momentos debe tener éxito tanto en dimensiones de estrés y dureza. Siento que termino siendo una especie de máquina que debe rendir, que debe producir placer en otros y así quedarme orgullosamente satisfecho por el deber cumplido. Todos estos mandatos evidentemente pesan mucho sobre los hombres en relación a su desempeño sexual y que afectan evidentemente mucho las evaluaciones que hacemos de este sexo en la primera salida del que estamos hablando. Estamos hablando de eso, te invitamos a interactuar, como siempre lo decimos, a nuestro WhatsApp 095901049 o por mensaje de texto al 1049. O podríamos dejarles también que si tienen distintas preguntas, siempre tenemos un tema principal y les recordamos que después pueden chequear y ver cada programa, pueden escuchar cada programa a través de nuestra página de Facebook, el canal de YouTube, están asociados y allí pueden ver los programas anteriores, pero bueno, tratamos, ¿no? Un tema en particular en cada programa, pero podemos, a veces nos guardamos un espacio allí sobre el final para hablar de todo sobre sexo, ¿no? Un poquito en general, si tenés alguna duda, inquietud, además como hay algunas preguntas en general que llegan sobre distintos temas, las agrupamos todas para el final del programa, así que si tenés cualquier inquietud que querés formular hoy, o dices, bueno, yo no puedo esperar a que traten el tema porque quiero saber cómo resuelvo esto, o qué pasa, o qué me está pasando. Bueno, comunícate con nosotros y también déjanos planteada la pregunta. 095901049, eso por WhatsApp o por mensaje de texto al 1049. Sexo en la primera salida, gente. Estamos viendo, como ustedes están escuchando, justamente los valores, los estereotipos, las exigencias que tenemos sobre cómo desempeñarnos a nivel sexual, cómo pesan también en relación a los mandatos, si soy hombre, si soy mujer. Estábamos hablando también de cómo, de alguna forma, los cálculos que muchas personas hacen, particularmente las mujeres cuando se vinculan con hombres, en este primer encuentro, si es que van a tener relaciones sexuales, si lo tienen, si no lo tienen, si de alguna forma deben conocer más a esa persona o se debe dar una situación como de mayor confianza con esa persona para poder tener o no poder tener relaciones sexuales. Si se accede a tener relaciones sexuales, bueno, si se accede realmente desde un lugar de libertad, tanto sea porque me presionó alguien o no me presionó alguien, tanto sea porque pensé que yo quería o quiero siempre, pero no me doy el tiempo también para preguntarme si de verdad es lo que estoy queriendo en ese momento. Y como por ahí, muchas mujeres también, a veces, lo que hacen es prefieren no tener sexo oral, porque quizá el sexo oral estaría marcando, lo mismo que el coito anal, una práctica sexual que no sería tan decorosa para una mujer que quiera ser, entre comillas, tomada en serio con un hombre cuando sale con él, particularmente en una primera salida, y si en esa primera salida también debe acceder o digamos a tener relaciones sexuales de cualquier tipo para ver cómo va a ser vista, cómo va a ser evaluada particularmente como por este hombre, porque, bueno, siempre ha sido educada o muchas veces desde la feminidad
las mujeres son educadas para estar como muy pendientes sobre cómo van a ser vistas, evaluadas estéticamente, moralmente en su desempeño sexual. Por supuesto que hay muchas mujeres que no se sienten de esta manera, no se están sintiendo identificadas con lo que estoy diciendo, por suerte han habido cambios en donde el empoderamiento de las mujeres crece cada vez más, y esto es súper importante, que puedan colocarse en una posición de paridad y equidad para con los hombres, también en el terreno sexual. Hoy mencionábamos el tema de la negociación del preservativo en la cama cuando está una mujer con un hombre, lo cual es sumamente importante, obviamente, ¿no? Porque el preservativo sería interesante, mucho más en una primera salida, que, bueno, por muchas razones, debería estar presente por, digamos, lo que tiene que ver con prevención de las infecciones de transmisión sexual y evidentemente que de los embarazos no deseados. Aunque muchas veces las preocupaciones giran principalmente en torno al tema de los embarazos y no se piensa mucho en el tema de las infecciones de transmisión sexual. Pero bueno, todas estas cosas están como muy, muy metidas dentro de el imaginario colectivo, ¿no? Pasa también, incluso cuando en grupos de amigos, por ahí más jóvenes, grupos de amigas, en donde hay una primera salida con alguien, y bueno, la pregunta después, ¿no? Con los amigos, con las amigas, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? El grupo de pares pesa mucho, ¿no? El grupo de pares presiona mucho, en adolescentes ni que hablar, en gente joven también, quizá, esperemos que no tanto, en gente que ya tiene más años. Se supone que no se deja tanto llevar o no hay tanta presión del grupo de pares, pero esto es un mandato que sí está mucho, ¿no? Y como de alguna manera también a veces hay miedo entre los grupos de amigas en cómo, con lo que se va a contar, ¿no? Si se es acusada, por ejemplo, de mojigata, y yo diría que este es otro nuevo mandato, que ahí es donde hay un problema, ¿no? Bueno, entonces, me tengo que cuidar de no ser puta, me tengo que cuidar de no ser evaluada como puta, pero tampoco que no me evalúen como histérica, pero a su vez tampoco que no me evalúen como mojigata. Bueno, ¿cómo se supone que me tienen que evaluar? El problema sería en que tengo que estar atenta o atento a que me evalúen de una determinada manera, o me debería concentrar en qué es lo que yo quiero y no estar tan pendiente o creerme tan vulnerable a que digamos, la desaprobación de alguien me va a dejar en un lugar feo, colocada o colocado en un lugar feo. Así que bueno, de esa manera, si yo de alguna forma pudiera trabajar más estas cuestiones que son en definitiva de autoestima, quizá podría ir a un primer encuentro para tener lo que sea que quiera tener en ese encuentro sexual o en ese encuentro, lo que sea a nivel sexual, sin estar tan pendiente de cómo me van a ver o qué va a pasar o qué va a pasar después. La maldita, digámoslo así, pregunta para muchas personas después de un primer encuentro con relaciones sexuales: ¿me llamará? Incluso muchas veces hay personas que lo dicen directamente: ¿me vas a llamar? Claro, y ahí es donde se produce toda esta situación delicada de cómo es que se supone que se da la consecución en un vínculo. Salimos una vez, no podemos pensar que estamos en pareja, obviamente que no, para las épocas actuales no, quizá en otras épocas sí, ya haber salido una vez ya era indicador de que se iniciaba un vínculo, no podía ser de otra manera, hoy no. Y hoy, como no tenemos de alguna forma rituales o criterios que nos marquen cuando una relación está definida por algo, la cosa se vuelve de una manera tan chiclosa o tan difícil como de definir cuándo es cuándo, que ahí se produce toda una serie de ambigüedades, de idas y venidas, de malos entendidos, y que las personas sufrimos mucho en relación a eso, ¿no? Cuándo es que se define, cuándo es que no. Ponemos frenos, límites, distancias con el otro que no necesariamente quizás estemos sintiendo, pero que supuestamente las hacemos por protección para que no se generen lazos de compromiso, ¿no? Esto es un valor también que se ha dado mucho dentro de la masculinidad, en el sentido que los hombres a veces sientan que cualquier lazo afectivo es leído en clave de compromiso. Y no, un lazo afectivo es un lazo afectivo. Yo me siento bien contigo, eso no quiere decir que ahora me tenga que comportar como tu esposo, como tu padre, como caballero, que tenga que... No, simplemente tengo un lazo afectivo, me resultas alguien atractiva en términos emocionales o atractivo en términos emocionales, y eso no quiere decir que yo me tenga que hacer cargo de esta situación. Simplemente me tengo que dejar llevar por esta situación. Entonces, me hace interesante también que podamos reflexionar al respecto. Bueno, a ver, mensajes que están llegando al 104.9 en este caso. Dice: muy buen programa. Yo tuve una novia, las primeras 8 salidas sin sexo. Entonces no la llamé más. 15 días después me llamó ella y fuimos novios como 2 años después. Nos dejamos recíprocamente, ¿eh? Bien, por ahí, bien, ahí se dio. Otro caso dice: luego de charlar varias semanas nos encontramos y en la primera cita terminamos teniendo sexo a pesar de que ambos habíamos acordado que no ocurriría.
Eso es una buena técnica, bien interesante, porque, a ver, si de alguna forma, porque el hecho de que esté en la inminencia de tener que tener relaciones sexuales, porque se supone que hay que tenerlas, porque se supone que una serie como de guiones, como decíamos recién en esta primera salida, produce un grado de estrés en relación a cumplir con ese mandato. Entonces, cuando de alguna manera se establece, mira, nadie se muere por no tener relaciones sexuales. A ver, vamos a entendernos, ¿no? Pues esta idea muy, incluso, muy masculina, no importa en qué sexo se exprese, pero esto de que, bueno, cuando se despierta el deseo sexual, tengo que descargar, algo tiene que pasar, porque si no, no sé, un poco más y la cabeza me va a estallar, o otra parte del cuerpo me va a estallar. Bueno, es mentira, ¿verdad? O sea, esto no va a pasar, nadie se va a morir, nadie le va a pasar nada por no tener una descarga sexual. Por tanto, digamos, sabiendo esto y sabiendo que, bueno, las personas estamos probando, a mí me gusta mucho esto lo que se plantea en el cuento del Principito de Exupéry, en donde, digamos, el zorro le dice con esto de domesticar, ¿no? No importa si esto va camino a una pareja, si capaz que no nos vemos más, capaz que es este momento nada más. Uh-huh. La idea es que nos veamos, como le decía el zorro al Principito, y bueno, vos vas a venir y te vas a quedar por ahí, yo te voy a mirar de lejos, al principio no nos vamos a acercar, pero yo te voy a ir mirando, vamos a ir mirando, y poco a poco nos vamos a ir acercando. En esta cuestión progresiva, que a veces no le damos tiempo a los vínculos para que desde la propia singularidad de cada integrante, de cada vínculo en particular, se pueda como ir estructurando esta posibilidad, insisto, aunque sea simplemente ese encuentro, aunque sea solo ese momento. No utilicemos los encuentros humanos en general, como pasa muchas veces, en términos utilitarios, y ahí es donde estamos ya muy lejos del sexo recreativo y pasamos al sexo de consumo. No vayamos a un encuentro a consumir a otra persona, no vayamos a un encuentro a consumir sexo, no vayamos a un encuentro a tiquear una lista de cosas que yo quería hacer y que ya las hice. No, porque es verdad que podemos pensar el sexo en términos banales, como hacer cualquier otro tipo de actividad, pero siempre que me contacto con alguien, y esto para la época que corre y cómo está el mundo, no está de más mencionarlo, siempre que me contacto con alguien pasa algo, y está bueno que pase algo porque es un semejante, es un otro ser humano, ¿verdad? Entonces, dejar que eso pase, que no quiere decir que me vaya a enamorar, ni quiere decir absolutamente nada, pero sí que pase algo a nivel humano, y quizá desde ese lugar que pase algo a nivel humano, como planteaba un poco el zorro con el Principito, encontremos guiones muy singulares y personales de cómo queremos tener un encuentro sexual, y que no tiene por qué ser con coito ni con sexo oral, no interesa, eso da lo mismo. Quizá nos podemos incluso desnudar, quedarnos juntos reconociéndonos el cuerpo, sin ir a los genitales necesariamente. ¿Por qué no hacemos aproximaciones progresivas en lo que tiene que ver con lo sexual? ¿Por qué necesariamente me tengo que desnudar y tienen que pasar cosas genitales, incluso insertivas? ¿Por qué razón? ¿Por qué no puedo hacerlo de otra manera? Incluso con la piel, incluso desnudándome, ¿no? Lo que pasa que ahí, claro, capaz pueden entrar en juego inseguridades propias, claro, ¿no? De qué es lo que yo le presento al otro. Uno, supuestamente, para una primera cita, para un primer encuentro, se arregla, se prepara y demás. Y entonces ahí es donde está. Bueno, ¿cuánto muestro? ¿Hasta dónde? ¿No? Desde el hecho, de pronto, en qué es lo que me pongo que me haga ver mejor, hasta, no le voy a mostrar porque se va a dar cuenta que tengo celulitis. Claro, bueno. Por ejemplo, claro. ¿No? O me hace acordar, ¿viste la película El diario de Bridget Jones? Sí. Es muy gracioso cuando ella decide, ¿qué se va a poner? Claro, para el encuentro. Y dice, esta sería, dije una tanga que dice, esta sería divina, maravillosa, quedaría bárbara. Claro, pero si me pongo esta otra de esas, como usaban las abuelas, pero que te ajustan, te levantan y te mantienen todo en su lugar, si me uso esta tengo más chances de llegar al otro. Claro. ¿No? Entonces, pasa también, uno ya lo piensa desde la preparación, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con la diversión también de conocer al otro. El tema es que está bien que yo juegue con la seducción, está bien que yo juegue con esto de impactar al otro en el sentido de gustarle, y yo goce con esto de gustar, ¿no? Que goce con lo que el otro goza cuando me ve y que me guste provocar esto. Pero una cosa muy distinta es que yo vaya a ese encuentro de la primera vez a depositarle al otro la responsabilidad que me sostenga la autoestima. No. El otro no me puede sostener la autoestima, y mucho menos una persona que recién estoy conociendo. Yo no puedo irle a depositar
la expectativa de una posible felicidad cuando salgo con alguien. Yo no puedo irlo a depositar a un otro la posibilidad de que si tenemos relaciones sexuales el otro de alguna manera responda desde un lugar de compromiso para con lo que yo le di, porque de alguna forma me abrí con esa persona, si es que de alguna forma acepté también participar de una actividad más simplemente sexual, meramente, sin ningún tipo de trascendencia, porque en la conversación no se desplegó nada que tuviera que ver con algo trascendente en relación a lo sexual. Pero en definitiva, yo no me puedo vincular con alguien, no debería vincularme con alguien, al principio sobre todo, ya con la expectativa de que el otro me sostenga, me devuelva constantemente algo maravilloso de mí, porque eso se arregla en psicoterapia, no en el vínculo con alguien. Vamos a una pausa. Dale. Y vamos con algo para pensar, ¿sí? Bien. Algo para pensar. Preguntamos y respondemos para conocer desde la piel. ¿Crees que las personas son totalmente heterosexuales o totalmente homosexuales? Algo para pensar. Según las investigaciones de Alfred Kinsey, en la década del 50, el sexo del compañero sexual con el que se desea estar puede ir variando. Seguimos en Historias de Piel por Metrópolis FM. Estamos recibiendo los mensajes al 1049, mensajes de texto o también WhatsApp 095901049. Estamos con sexo en la primera salida. ¿Y cuántas cosas han surgido respecto a la valoración que hacemos sobre la sexualidad en general, sobre las relaciones sexuales en particular? Cuando decimos además, si bien esto volver como a la base, ¿no? Pero decimos sexo en la primera salida que estamos hablando. Seguramente todos pensamos y todas pensamos en una relación sexual de tipo coital, porque estamos en una cultura muy coitocéntrica, ¿no? Muy genital, además. Pensamos que toda actividad sexual, toda tensión sexual que se produce con un otro, sí o sí tiene que tener, digamos así, una manifestación, una expresión a nivel genital. Tiene que haber erección, tiene que haber lubricación vaginal, tiene que haber contacto estos genitales. De hecho, los términos jocosos que existen para llamar a las relaciones sexuales, y claro, que indican las formas coitocéntricas desde donde las concebimos, es llamarle a una relación sexual, por ejemplo, chocar los peludos, ¿no? Sí, estas cosas cómicas, pero que también nos transmiten, más allá de su comicidad, las ideas hegemónicas que tenemos de que debe haber actividad genital y que además esta actividad genital debe ser penetrativa. Entonces, todas estas ideas que tenemos sobre la actividad sexual, el valor además también moral y social que le damos a una actividad sexual, si esto trasciende, si es importante, a su vez también las valoraciones que hacemos por género, esto es, si las mujeres deben comportarse de una determinada manera, los hombres deben comportarse de una determinada manera, si hay comportamientos específicos cuando es un contexto de interacción heterosexual, hombre-mujer, o si hay guiones diferentes en relación a si los que se vinculan son un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer en una primera salida, si es más fácil, entre comillas, que puedan tener sexo en esa primera salida o no, si los códigos son más claros o fluidos de los que pueden darse en las relaciones entre hombre y mujer. Son todas preguntas que de alguna manera están en la vuelta por los prejuicios y por los estereotipos de género que tenemos. Estábamos viendo cómo muchas mujeres que se vinculan con hombres temen ser mal evaluadas por este hombre y por la cultura en general también en relación a esto de regalarse, ¿no? Esto de alguna forma ser evaluadas como putas, o eventualmente si tienen dudas o si quieren ir explorando, pero bueno, llega un momento en el cual no necesariamente tienen ganas de seguir haciéndolo, ahí aparece el temor a ser evaluadas como histérica. Bueno, lo mismo con los hombres que siempre supuestamente quieren, y cómo de alguna manera esto también pesa en la forma en que piensan o se vinculan, mejor dicho, con su propio deseo sexual, y en esto estarlo manifestando todo el tiempo,
si necesariamente es un deseo que esté tan activo como se suele creer, y si más bien no es como una demostración o una gran performance o una gran actuación que muchos hombres por vía masculina despliegan hacia el mundo para que se los vea, se los apruebe y se los quiera como unos verdaderos hombres, porque se supone que un verdadero hombre, cuanta más actividad sexual y particularmente con mujeres tenga, más hombre es. Así que estamos en este mundo de prejuicios que no siempre nos deja ser auténticos y mucho menos espontáneos. Bueno, estamos con algunos mensajes que están llegando. A ver qué dicen. Bueno, por allí, buenísimo el programa. Un abrazo grande, nos dice Vicky. Hola, Gracias. antes tenía ese prejuicio de no tener sexo en la primera cita. Ahora no. Anoche conocí a alguien y pasamos muy bien. Nos sentimos atraídos. Nos fuimos a un motel. Ahí bailamos, tomamos semidesnudos. Pasamos divino toda la noche. Hoy desayunamos ahí y nos fuimos. Esperamos ser la pareja que buscamos, dice este mensaje. Buenas noches, soy de las que cree que hay que hacer lo que se siente. Una relación no se basa por si hubo sexo en la primera cita. Todo está en nuestras cabecitas. Dejemos de lado el tabú. Mientras todo sea de común acuerdo y tengamos la capacidad de disfrutar responsablemente del sexo. Amo el programa, deberían tener más días así. Dice otro de los mensajes. Cintia, avísale a Rubén, por si no lo sabe, que es extraterrestre y encima iluminado. Es increíblemente bello y cierto todo lo que dice y transmite. Bueno, mirá vos. Extraterrestre capaz, iluminado no creo. No, iluminado no. Bueno, por allí le pregunta también, ¿no? Si dice quien dirige el programa aplica todas las ideas de las que habla en su vida personal. Pero cómo no, los psicólogos somos infalibles. Y sexólogos más todavía, ¿no? Claro, esa variedad. Sexólogos tienen que probar todo para decir. Nuestra vida es perfecta. Nuestra vida es perfecta. No, estudian sobre todo este tipo de cosas. Comenzamos, por ejemplo, este bloque con investigaciones de 15, justamente, claro, ¿no? Sí, claramente. Que bueno, ha sido de material de gran ayuda con el que nos íbamos vinculado a lo que mencionabas, Alfred Kinsey, que ya aprovecho para tirarles, si quieren saber un poco más de la vida de Alfred Kinsey, que fue un investigador que marcó mucho todo lo que tiene que ver con la investigación a nivel sexológico. Tiene una película sobre su vida que es Kinsey, el doctor del sexo. Es una película que le hemos colgado varias veces en la fanpage de Historias de Piel, en relación a el actor que la protagoniza es Liam Neeson. Una película que está interesante no solo para ver la vida de Alfred Kinsey, sino también para ver la complejidad de lo que tiene que ver con lo sexual, para que realmente, digamos, podamos tomar contacto con eso también a través de la historia y de la vida de un investigador. Bien, a ver, 095-90149, te reitero, ese es nuestro número para conectarte por WhatsApp. Si quieres comunicarte con nosotros por mensaje de texto, tenemos habilitado el 1049. Si quieres conectarte a través de Twitter, @historias de piel, o también en nuestra página de Facebook, nos buscas por allí, Historias de Piel. Estamos hablando entonces del sexo en la primera cita. Dice, quise sentirme libre de tener sexo y no tener culpas. Recién lo pude aprender a hacer ahora, después de los 30 y tantos. Antes siempre me cuidaba porque quería conseguir pareja, marido. Esa era mi preocupación, pero cuando me liberé de ese prejuicio, recién empecé a disfrutar más del sexo. Qué tema conseguir pareja. Gracias por aclararlo de esta manera, ¿no? O sea, está buenísimo porque, claro, el mandato, ¿no? Fíjense que antes, claramente, las mujeres que se vinculaban con hombres necesitaban conseguir marido. Era la única manera que tenían de poder acceder a una vida medianamente digna, en términos económicos, en términos sociales. Ser la esposa daba posición social a las mujeres, les daba un lugar en la vida. En una cultura machista esto era así, y aún sigue ocurriendo, por más que las mujeres estén posicionadas incluso a nivel de la matrícula educativa, mucho más que los hombres. Aún así las mujeres siguen ganando menos que los hombres. Entonces, evidentemente, todos estos factores van a hacer que siga dándose, se ha romantizado, ya que estábamos hablando de películas. Una película bien interesante que muestra esto de lo que estoy hablando es La sonrisa de Mona Lisa, donde la protagonista es ayúdame, Cintia. Julia Roberts. Sí. Exactamente. Donde se mostraba esta cuestión de que la carrera es conseguir marido. Bueno,
Hoy por hoy no estamos en la década en que muestra la película de la sonrisa de Mona Lisa, pero evidentemente ha pasado muy poco tiempo como para que la subjetividad femenina pueda hacer un giro radical en relación a esto de sentir que bueno, si no tenés pareja, parece que si estás sola, si estás soltera, parece que hay algo malo en vos porque ningún hombre te quiso, ¿no? Parece que los hombres somos los portadores de una mirada maravillosa, que cuando elegimos a una mujer la dotamos de valor. Mientras tanto, si una mujer no es mirada por un hombre, ni querida por un hombre, ni elegida por un hombre, parece que ella no tiene valor. Bueno, estas son las cosas que inciden mucho, y por supuesto que van a incidir mucho en una primera salida. Imagínense, ¿no? En relación a si hay tantas expectativas, si le estamos poniendo tanto valor a ese primer encuentro, y bueno, por lo menos espontáneo no va a ser. Entonces, claro, si estamos hablando, muchos oyentes que tenemos que hacer, que dejar fluir, decían, ¿no? Y que tenemos que hacer lo que sentimos. Claro que sí, que tenemos que dejar fluir y hacer lo que sentimos. Ahora, ¿cómo logramos eso? ¿Es tan fácil de lograr? ¿Es simplemente con quedarme quieto y me sale? Es decir, simplemente porque yo desee que fluya, la cosa fluye. ¿No tendré que hacer un trabajo también personal, cotidiano, crítico sobre mí mismo, sobre mí misma, sobre lo que quiero, sobre lo que deseo, sobre, está bien, que yo utilice la seducción para vincularme con alguien una primera vez, porque es divertido, porque es lindo impactar al otro, y no porque necesariamente esté poniendo en mi juego de seducción casi que mi corazón a la vista para que el otro de alguna manera le diga que es lindo, ¿no? Simplemente utilizar la seducción como un juego para divertirnos, para pasarla bien, y no sentir que vamos a la primera cita con demasiada ansiedad en a ver cómo vamos a salir, si salimos bien parados, ¿no? Si tenemos una erección, si de alguna manera logramos conquistar, si alguien me elige. O sea, yo entiendo que este mercado es así, lo digo mercado desde un lugar bastante irónico, porque así lo hemos construido y así lo seguimos construyendo, y parece que en el fondo queremos que así sea, pero evidentemente si se produce un mercado en el cual, digamos, somos elegidos y elegimos a otros desde lugares bastante utilitarios, o de que ahí se nos juega aparentemente algo sumamente importante, sea por conseguir marido, sea porque nos quedamos parados como verdaderos machos. Y bueno, como decíamos hace un rato, el placer, la diversión, la creatividad, el vincularnos con alguien, contactar con alguien, el ir domesticando, como se dice en El Principito, a alguien, aunque sea solo por esa noche, va a estar difícil que lo dejemos fluir. Tenemos demasiados prejuicios metidos en la cabeza y en nuestro cuerpo como para que sea tan fácil esto de fluir. Se puede, pero siempre y cuando seamos un poquito cautos y más realistas en relación a la cantidad de condicionamientos que tenemos a nivel social para poder actuar desde ese lugar. Bien, por allí otro de los mensajes dice: hola, me encanta el programa, tengo 35 años y los escucho desde que era adolescente, aprendí mucho con ustedes. Rubén, me encanta cómo explica, muy objetivo y específico. En cuanto al programa de hoy, en lo personal, las pocas citas que tuve fueron siempre con sexo en la primera cita. No me arrepiento y la pasé muy bien. Pienso que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres y yo tenía ganas de tener sexo y la persona me gustaba, así que no veía impedimentos de no tenerlo. Me encanta el programa, sigan adelante, besos. Es que importante eso de sentir, ¿no? Es un trabajo personal también. Yo pueda decir, como mujer, yo tenía ganas de esto, me gustaba la persona y tenía relaciones sexuales. O sea, de una manera clara, digo, honesta consigo misma y honesta con el otro, y no con las vueltas, que sí, que muchas mujeres tienen, pero porque las tienen por la historia, por la educación, por los valores que sus madres, sus abuelas y sus bisabuelas también han transmitido en relación al tema de lo sexual, que no es sencillo para muchas mujeres. No es tan fácil poder habitar una cultura patriarcal, no es tan fácil. Por supuesto que tampoco es nada fácil para los hombres, en este caso nos referimos al tema de las mujeres, para que puedan expresarlo directamente. Porque ¿qué está sucediendo también hoy por hoy? ¿Qué pasa? Y esto se ve mucho en consulta. Por eso resaltaba el valor de lo que este oyente planteaba. Muchas mujeres dicen a boca llena, digámoslo así, que quieren, ¿no? Y lo expresan y arremeten y echan para adelante, como se dice habitualmente. Sin embargo, a veces esas son actuaciones. A veces son, de alguna manera, ideas que estas mujeres tienen y la cultura en general tiene, que todas las personas deberían comportarse como siempre se han comportado tradicionalmente determinado tipo de hombres, aquellos hombres a los cuales identificamos como típicamente masculinos. El que arremete, ¿no? El que encara, el que echa para adelante, el que siempre quiere. Bien, es una modalidad sumamente válida de acción, pero no sé si necesariamente es la única
ni la más importante forma valiosa de podernos vincular a nivel en general de los vínculos y también a nivel sexual. A mí me parece que también tenemos que tener cuidado con estas cuestiones porque se impone un único modelo de cómo debemos desenvolvernos a nivel de los vínculos, y lo que a veces se observa es que el modelo tradicional masculino parece que ahora, lejos de ser cuestionado como el único modelo posible, se está como incorporando, sí, de verdad, como el único para todo el mundo. O sea, que todo el mundo actuaría como han actuado históricamente los hombres, que también son guiones que deberían ser cuestionados porque no siempre han llevado necesariamente a una espontaneidad y a la posibilidad de vincularse abiertamente en forma sexual. Estaba pensando en esto de lo históricamente o demás, tratando de asociar, ¿no? Y pensar si no es también no tiene que ver un factor generacional en todo esto. Porque lo pensaba, ¿recordás cuando hablamos del sexo en la adolescencia, por ejemplo? Y las distintas generaciones, ¿no? De cómo se avanzaba. Recuerdo otros tiempos donde el avance en general en una relación, o sea, tenían que pasar, pero pasaban distintas citas hasta que finalmente llegabas a tener sexo, si es que lo tenías antes del matrimonio, porque esa era otra instancia a la que también, sobre todo más en otros tiempos, se esperaba. Entonces, pero igualmente cuando uno comenzaba algo en otros tiempos, empezabas, no sé, transabas y bueno, y era un beso o no pasar más allá de bueno, a ver qué tanto se toca o no se toca. Entonces, capaz tiene que ver mucho eso, ¿no? De lo generacional, de cómo uno lo vivió o cómo fue ganando también seguridades en uno mismo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que las mujeres los hombres no tanto, porque los hombres en general, sí, también, obviamente esto ha afectado a los hombres, por supuesto, ¿no? Pero quienes han hecho, por lo pronto, un cambio más visible a nivel de sus comportamientos, no solo sexuales, sino laborales, educativos, actitudinales, estéticos y demás, han sido las mujeres. O sea, entonces esto evidentemente que ha movilizado a la sociedad, ha movilizado las formas de familia también, ha movilizado también hasta las formas de concebir la economía que tenemos, porque tengamos en cuenta que en una cultura machista de hace unos cuantos años atrás, la economía y la forma de regulación laboral estaba pensada para solo los hombres, o principalmente para los hombres, y bueno, ahora la cosa se amplió. Entonces, todo esto ha impactado en las costumbres sexuales, en la forma en que nos vemos las personas, en las formas en que nos vinculamos las personas. Entonces sí, por supuesto, esto ha generado cambios. De todas maneras, siempre es importante en nuestra época, donde aparentemente alcanzamos finalmente la libertad, somos todos libres. Todo el mundo es libre, por lo menos en Occidente, según nos gusta jactarnos cuando nos comparamos con mundos no occidentales. Somos todos libres, todas libres, todo el mundo hace lo que quiere, no hay condicionamientos, parece que lo sexual se liberó y todo el mundo debería ser libre, y si no es libre es porque no quiere, porque tiene todas las posibilidades, y nos perdemos de vista muchas formas de control social que no tienen la claridad en la acción como si la tenían antes. Antes aparecía la represión clara. ¿Me explico? Si vos te comportabas de una determinada manera, allá tenías un adulto o alguien de otra edad que venía y te decía, eso está mal, te sancionaba o lo que fuera. Hoy no es así. Hoy las sanciones vienen por otros lados. Hoy la regulación de los comportamientos sexuales vienen por otros lados. Incluso, aunque suene paradojal, también cuando te obligan a ser libre. Nadie te puede obligar a ser libre. En todo caso, sentirte libre, sentirte espontáneo y actuar de acuerdo a lo que sentís y actuar fluidamente va a tener que ver también con una mirada interior en relación a qué quiero yo conmigo mismo, conmigo misma, y qué quiero con los otros, y también qué quiero respecto a la sexualidad. En síntesis, tener sexo en la primera salida, sí, no, eso va a depender de cada persona, si se deja fluir, si hace lo que siente en los términos de los que estábamos planteando, y que es importante igualmente contextuar lo sexual, es importante contextuar en los vínculos de una manera humana. Y lo humano lo digo en términos afectivos, pero afectivo no solo emocional, sino que me afecta. El otro siempre me va a afectar, y es importante que me afecte para un vínculo, y que me afecte justamente la complejidad que implica lo sexual. Tomando en cuenta eso, tampoco se trata que nos quedemos enredados en una complicación obsesiva de si quiero, si no quiero, qué quiere el otro, si me va a querer, si lo voy a querer, si de alguna manera me va a llamar, si no me va a llamar. Toda esta parafernalia evidentemente nos daña, nos vuelve calculadores, calculadoras, y no nos deja justamente expresarnos, como decían hace un rato, poder de una manera más fluida y de acuerdo a lo que estamos sintiendo. Así que, como verán, sexo en la primera salida es un tema de debate,
y por suerte sigue siendo un tema de debate, más allá de si esté bien o mal, o si es un poco anacrónica la pregunta en este mundo ya tan libre, donde todo el mundo hace lo que supuestamente quiere. Parece que viene a cuento porque hay ciertas formas de regulación y control que todavía se siguen dando, aunque no los veamos. Muy bueno el programa. En lo personal, creo que el sexo forma parte del conocer a la persona y creo que no existe diferencia en tenerlo en la primera cita o no, siempre y cuando no se presione a la otra persona. Exacto. Saludos. Está mandando por allí uno de los mensajes y a través del 104.9, me gusta mucho, es muy educativo, nos dicen por allí. Como siempre, excelentes. Cada pareja, un mundo. Lo importante es ser feliz. Y después, bueno, dan un chiste por ahí que viene bien. Tuve sexo en la primera cita. Pagué, todo bien y chau, me fui sin dramas. Claro, ahí está todo el tema con pagar, ¿no? Ese es todo otro tema, ya lo hicimos cuando tocamos prostitución, sí. Todo lo que tiene que ver con la explotación sexual comercial, y de alguna manera habría que pensar, bueno, no me quiero meter en el tema porque hay dos grandes bibliotecas respecto al tema de esto, pero es que esto también está, ¿no? Hay gente, desde una mirada, ciertas miradas, que plantea que bueno, tanta vuelta, como que al final sale más cara que, en definitiva, contratar los servicios de una trabajadora o un trabajador sexual. Bueno, estamos también en Twitter, te recordamos, @historiasdepiel. Vamos a agradecerle a Janet Rudman que está tuiteando Janet. Muchísimo cada una de las cosas que venimos compartiendo, por allí los conceptos principales, también los está compartiendo en Twitter, así que bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen a través de esa red y van teniendo distintos piques de lo que se va hablando en el programa @historiasdepiel. Les recordamos que por allí pueden seguirnos, como también pueden interactuar en nuestra página de Facebook Historias de Piel. Muy bien, estamos dejando el tema ahora con el tema del sexo, este tema que estuvimos abordando, vinculado con sexo en la primera salida, que como decíamos, tiene lo suyo a nivel de debate, aún lo tiene. Y la idea que queríamos desde Historias de Piel hoy es un poco plantearnos esto de si lo sexual ya quedó en un lugar banal, inmanente, o sea, que no tiene ningún tipo de trascendencia, y si así deberíamos tratarlo. Y si así también deberíamos tratarlo en función de pensar que ya no hay estereotipos de género, esto es que lo femenino y lo masculino ya la educación no puntúa como puntuaba antes, que ya no tenemos prejuicios, que ya no hay mitos, que ya no hay dificultades en los vínculos, que ya la gente dejó de ser tímida, que ya la gente simplemente se vincula, ¿no? Que el hecho de que la gente tome tanto alcohol y distintas drogas no tiene que ver con que nos dé miedo vincularnos y que precisamos como estimulantes adicionales porque de alguna forma parece que hay algo de quickie que nos da contactarnos con el otro. Bueno, si pensamos todo eso de alguna manera, pensar en el sexo en la primera salida no tendría sentido. Pero como yo creo que de alguna forma quedó claro que desde Historias de Piel la cosa es más compleja que esto, como si los prejuicios siguen estando muy presentes de maneras muy distintas, por supuesto, en donde incluso el tema de la incitación a tener relaciones sexuales constantemente como un valor vinculado con la libertad, también puede convertirse en una herramienta de control social y que terminemos de alguna forma también haciendo algo que no estemos deseando, porque no estamos encontrando nuestra forma singular de podernos comportar a nivel sexual y a nivel vincular en general. Bueno, justamente por esa razón es que queríamos plantear un tema como este en la noche de hoy en Historias de Piel, para que también reflexionemos sobre estas complejidades y en cómo también los prejuicios machistas, sexistas y demás siguen estando en la vuelta cuando se plantea la posibilidad del sexo en la primera salida. La intención, como siempre decimos, es que podamos reflexionar, que veamos cada situación, que tratemos de no hacer generalizaciones tan rápidas como nos gusta hacer en general. Bueno, todos los hombres son así, todas las mujeres son así, o debería pasar tal cosa. A veces en Facebook se ve mucho esto, ¿no? La gente lanza prescripciones, lanza mandatos, sentencias, frases hechas. Bueno, sí, está bien, en todo caso está bien para debatir, pero las cosas y los vínculos humanos son muy, muy complejos. Esto no quiere decir que por complejos sean inabarcables o que no los podamos pensar, pero siempre me parece que es importante que ante cada situación personal, cada situación de un otro, intentemos hacer silencio, ¿no? Prudencia y escuchar qué es lo que
se da en cada situación nueva para que de verdad podamos encontrar nuestra singular forma de fluir, nuestra singular forma de poder hacer lo que realmente sentimos, sea si queremos en ese momento tener relaciones sexuales o de tener las relaciones sexuales de la manera que queramos, aunque sea con genitales, sin genitales, con besos, sin besos, no interesa, en el apartamento de alguien, en cualquier otro lugar, no interesa cómo, pero que lo hagamos lo más, de alguna manera, flojos y flojas posibles para que de verdad se dé un encuentro con alguien, aunque sea por esa sola noche, pero que de verdad se dé un encuentro con mayúscula con alguien. Bueno, y cerramos. Este tema por hoy y vamos ya preparándonos para el próximo domingo. ¿De qué vamos a estar hablando? El próximo domingo vamos a estar hablando de familias diversas. La familia, gente. La idea de este grupo, núcleo, que conjuga, muchas veces hay definiciones, distintas generaciones y demás, es un grupo humano que ha cambiado mucho. Ha cambiado siempre, seguirá cambiando y en este momento es un momento de mucho cambio porque los modelos familiares pululan por doquier. Han pululado siempre, pero antes teníamos una idea muy hegemónica que taponeaba, nos hacía creer que solamente existía un único modelo, un modelo que además se inventó en la Revolución Industrial, que venía muy bien para esos momentos de, digamos, funcionamiento económico, social, político, que se creó en torno a la fábrica, la idea del hogar, de la casa, ¿no? Donde aparecía la figura de la mujer como esposa, como madre, y la figura del hombre como trabajador externo, ¿no? Y que venía luego del trabajo para ser, digamos, cuidado por su esposa y jugar eventualmente con sus hijos, y ahí aparecían, bueno, muchas cuestiones en relación. Lo cierto es que hoy vemos, habitamos, formamos parte de familias muy distintas a estas que se nos han presentado como la familia nuclear, la de papá, mamá, los niños, el perro y el jardín. Este es un modelo que sigue muy vigente porque mucha gente aspira a tenerlo, intenta injertarse de alguna manera en ese modelo y no siempre le sale con mucha facilidad. Y vamos a estar viendo la diversidad de familias, las familias ensambladas, las familias con hijos incluso diversas en el sentido que tienen hijos gays y lesbianas. ¿Qué sucede también cuando un hijo, por ejemplo, le dice a sus padres que es gay o que es lesbiana? ¿Qué pasa si un padre le dice a sus hijos que es gay o lesbiana? ¿Qué sucede? ¿Qué se mueve en esas familias? ¿Qué pasa cuando una familia se rompe también? Se rompe entre comillas, ¿no? O se separan por estas cuestiones. ¿Qué pasa con los divorcios? ¿Qué pasa con las familias adoptivas también? ¿Qué pasa con las maneras en las cuales cada familia tiene sus propios hijos e hijas? ¿Qué pasa con la adopción también por parte de parejas del mismo sexo? Que en nuestro país, al tener una legislación que habilita esto a través de la ley de matrimonio, bueno, es un tema todavía que a mucha gente le hace ruidito por algún lugar. Así que de familias diversas, en forma bien amplia, un concepto bien amplio, vamos a estar hablando en el próximo programa de Historias de Piel. Bien, nos encontramos entonces el próximo domingo a través del 104.9 en Montevideo, 95.9 en el este o en www.metropolisfm.com. Los invitamos a interactuar durante toda la semana en nuestra página en Facebook. Allí nos buscan Historias de Piel y por allí podemos ir interactuando. Será entonces hasta el próximo domingo. Nos vemos, que pasen bien. Chao, chao. Aquí termina otra entrega de Historias de Piel. Nos reencontramos el próximo domingo después de Telemundo con más sexualidades en radio. Aquí en Metrópolis FM. Porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir. Conducción, Cintia Caraballo y psicólogo-sexólogo Rubén Campero. Producción, Nicole Mitnick. Fue una presentación de Androclínica, líderes en salud sexual masculina. Androclínica, para vivir en plenitud el milagro de la vida.